Le damos la bienvenida a Hugo Maquiavelo, que ahora está una vez más a cargo del programa que viene. Maquiaveli, ya está ahí, Hugo. ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Bueno, con muchas novedades. Te vamos a contar un dato ahora de quién es Alexis Guerrera, porque hay algunas informaciones que no se conocen del profesor de Geografía, Alexis Guerrera. Acaba de asumir como ministro de Transporte, tiene algunos antecedentes, no todos del todo favorables, en General Pinto. Pero en un ratito contamos algún detalle, incluso, por supuesto, con un escrito judicial en donde... ¿Vas a mostrar el currículum o el prontuario? Está bien la pregunta. Bueno, mira, te adelanto, porque si no queda muy trunco, aunque por supuesto después lo desarrollamos. Guerrera fue allanado cuando fue intendente, General Pinto, por un informe que nosotros hicimos en La Cornisa, si no me equivoco, en el 2018, a partir de una denuncia que luego tomó la Oficina Anticorrupción, en donde se lo mencionaba a Alexis Guerrera por el camino más caro de la Argentina, el camino de los 1.000 millones. Y fue allanado en su municipio, fue indagado por la Justicia Federal de Junín, que mantiene una investigación. Pero, viste, cuando abrís las puertas, es importante saber quiénes en este caso dirigen o son funcionarios muy importantes de la Argentina. ¿Esa investigación todavía está vigente? Claro que está vigente. Por supuesto, esta investigación comenzó en 2010. ¿Y asume como ministro? Y asume como ministro. Viste que siempre es interesante contar estas cosas. Nosotros los periodistas nos ocupamos de intentar contarle a la gente aquello que la gente por ahí no sabe o que el poder, por supuesto, intenta ocultar. Bien, Hugo, te dejamos entonces con todo el equipo. Gracias Florencia, gracias Fer. Bienvenidos a Más Data. Bueno, le mandamos un gran cariño a Pancho Olivera, a Guadalupe Vázquez. Están cumplimentando los protocolos como corresponde. Soy Hugo Maquiaveli, acá con Mariana Arias, Ezequiel Spillman, que se va a sumar en instantes. Mucha información, mucha realidad para contarte detrás de escena, de la escena que vos ves publicada todo el tiempo. Existen otros hechos, como el dato de Alexis Guerrera, que acaba de asumir como ministro de Transporte. Pero permíteme que te cuente algunos entretelones de los problemas que hoy tiene Alberto Fernández. Claramente el presidente enfrenta desde hace más de un año un problema externo, un problema que enfrentan todos los mandatarios del mundo, que es el de la pandemia. La manera en que encaró Alberto Fernández lo dejó fuera de la credibilidad cuando aplicó una cuarentena demasiado excesiva, cuando finalmente los números no terminaron acompañándolo, y hoy el sistema sanitario está estresado al 75% en la región del AMBA, esta nueva región tan importante de la Argentina que se acentuó en los últimos tiempos, la que tiene además una pelea, la que esconde una pelea entre el gobierno porteño y el gobierno nacional. Bueno, allí hay un 75% del sistema hospitalario, de las UTI, de las unidades de terapia intensiva ocupadas. Pero hay otras zonas del país más complicadas. Por ejemplo, ayer hablábamos con un médico de Bariloche. Él decía que en su hospital el 100% de las camas estaban ocupadas. Hay zonas donde están un poco mejor, pero en cualquier caso hay un incremento de las ocupaciones de cama y un sistema sanitario que está no al borde del colapso, pero sí estresado, sí cumpliéndose a medida que aumentan los contagios con internaciones más duraderas, porque esta nueva cepa implica duraciones de mayor tiempo para quienes tienen finalmente que ser internados. Ahora, el otro frente, Alberto, que me parece que lo complica y que poco se cuenta, y nosotros vamos a intentar, a partir de los mejores especialistas, darte los detalles, es el frente interno. ¿Vos te acordás lo que pasó con Luana Volnovich? Hace pocos días atrás quiso, torear, o lo hizo, a través de la red social Twitter. Luego se tuvo que presentar en la justicia de Buenos Aires, en la justicia porteña. Lo hizo el lunes pasado, hace una semana, que en la justicia se investigan estos señalamientos que hizo Volnovich sobre el gobierno porteño. Sin embargo, fíjate lo que contó Luis Gasulla ayer en La Cornisa, el programa que conduce aquí en La Nación Más, Luis Majul, que hay 21 millones de gastos en vacunatorios fantasmas. Después te lo vamos a contar. Vamos a hablar con Graciela Ocaña, porque ella fue interventora de la obra social, que tiene casi 5 millones
de afiliados en la Argentina, la más grande de América del Sur, la que además maneja presupuesto hipermillonario. Bueno, Volnovich tiene un problema enorme. Volnovich es del círculo íntimo de Cristina Fernández y, por supuesto, muy allegado a la cámpora y a todos los sectores más extremos de este gobierno, en el que Alberto intentó mostrarse un poco más componedor. Pero el otro frente es el de Guzmán. Guzmán tiene un enorme problema por lo de Basualdo y él podría estar a punto de renunciar o no. Pero escuchemos lo que dijo Kicillof hoy, que respaldó a Basualdo. A ver, ¿no lo tenés? Bueno, Basualdo tiene hoy, un hombre de segunda o tercera categoría, tiene el destino de Guzmán casi en sus manos. A ver si es respaldado Basualdo o es respaldado Guzmán. Esto decía Kicillof, escuchá. Sí, quería comentar también que una última cosa, sí. Les agradezco. Yo también quería decir que Federico Basualdo fue funcionario en mi época, sí. Es un excelente funcionario, pero que me parece que no hay que llevar más allá de los rumores. Yo no tengo idea porque lo leí por los diarios, no lo conozco. Lo que sí me parece que regular un incremento inferior a 2 dígitos es una forma de salir de este problema. ¿Qué pasará con Guzmán? ¿Cuál será el destino que por ahora el ministro de Economía tiene, pero parece con menos respaldo? Mientras tanto, acaba de asumir Alexis Guerrera. Alexis Guerrera, un profesor de geografía, 3 veces intendente de la localidad de General Pinto. Mirá este dato. Esto es un expediente judicial que está tramitando en la Justicia Federal de Junín. ¿Por qué? Porque en su momento se lo involucró junto con una empresa privada que está en el marco de la megacausa Cuaderno de las Coimas, en un camino de los 1.000 millones, que costó alrededor de 1.000 millones de pesos. Esto lo contamos hace un par de años en La Cornisa, mirá. Este camino, número 44, se lo conoce como el camino de los 1.000 millones de pesos. Es el más caro de la Argentina y se llama Néstor Kirchner. ¿Cuánto costó este camino? Y esto aproximadamente más de 1.050 millones de pesos. Bueno, ahí está. En un informe que hacíamos en La Cornisa, en donde se involucró, digo, el gobierno no sabe que está nombrando un ministro de Transporte que tiene un expediente judicial abierto en la Justicia Federal de Junín, que fue allanado en su municipio, que fue llamado a declaración. Bueno, este es otro frente, porque finalmente el problema del gobierno tiene que ver con el fuego amigo. Y si no, fíjate lo que pasó con la muestra que hizo Kicillof, ostentando un poder que parece que fue muy antipático, una ostentación en el bloqueo de los porteños el sábado a la Panamericana, que dice tiene 2 mensajes. Ahí lo ves, una locura que vivió mucha gente que se sintió presos, entre ellos Julio Bárbaro, con quien vamos a hablar a continuación. Esto tiene 2 mensajes. Tiene un mensaje para las fuentes cercanas al gobierno de la provincia de Buenos Aires, que le apuntan al propio gobierno nacional. Alberto no cumplió con lo que deseaba Kicillof, con lo que deseaba Goyan y con lo que deseaba Crepla desde el Ministerio de Salud. Un cierre repentino, una vuelta a la fase 1. Como no cumplió, tiene esta muestra, pero también es un mensaje para la gente, para los porteños que quieren tal vez movilizarse al conurbano. No vayan, porque estos controles pueden repetirse de manera sorpresiva, aleatoria y sin ninguna justificación. El testigo, el cronista de lujo que lo vivió en primera persona fue Julio Bárbaro. Escúchalo. Sí, estamos todos hace casi 3 horas en la Panamericana. Realmente es desesperante porque en alguna medida uno vino para buscar paz un sábado, un 1 de mayo, y esta gente nos lo convierte en uno de los peores momentos. No es contra el virus, es contra el ciudadano, en el sueño de convertirlo en esclavo. Eso está haciendo el señor Kicillof. La pretensión de Kicillof de este cierre, más allá de los mensajes, de las especulaciones y las posibles hipótesis, ¿se puede parecer a lo que ahora mismo Gildo Infran está haciendo en Formosa? Que es ir a buscar a la casa a las personas que detectan tienen coronavirus y los lleva de nuevo a centros de aislamiento. Esto es un material exclusivo, míralo.
que se recupere. Como dice, se compra inmediato. Se sacó la muela. El otro se operó. Tengo los papeles, le mostré esta mañana. Quede constancia. Hablé con él, yo le dije que mi señora se sacó un diente antes de ayer, le Quede constancia en el acta. Bueno, dijo la doctora que vino. Fíjate si quiere, no tiene... No tiene la placa tampoco. Una última vez la consulta. ¿Nos va a acompañar o no usted? Y no, pero yo necesito que mi familia esté acá. Necesito estar con mi familia. Pero yo no quiero que mañana me rompa todo. No hay problema. No, nadie dijo eso. Todos nosotros le rompimos todo. No, pero usted me dijo que van a entrar por la fuerza, me dijo. Me dijo allanamiento, me dijo. Usted me dijo que iba a entrar. Si usted no sale, me va a entrar. ¿Sí me dijo? ¿Hay un destino parecido a lo que se vive en Formosa con la Argentina que piensan desde algunos sectores ultracalos religiosos de los sectores más extremos de este gobierno? ¿El presidente está viviendo ese escenario y ahora no sabe bien a qué sector obedecer? Bueno, todo eso te lo vamos a contar en instantes en este programa que se llama Más Data, pero ahora vamos a ir al móvil, ¿no, Mariana? Porque Carola Suárez nos cuenta qué está pasando en la realidad en este mismo momento. ¿Cómo estás? Así es. ¿Cómo estás, Hugo? Vamos directamente ahí a Esteban Echeverría, a la localidad de Luis Guillón. Ahí está Carola Suárez. Un misterio, ¿no? Un hombre de 85 años que desaparece de su domicilio y aparece muerto en una clínica en la localidad de San Justo. ¿Qué tal, Carola? ¿Cómo estás? Contanos qué sucedió. Muy buenas tardes para todos y bueno, la indignación de los vecinos de aquí de Luis Guillón porque, bueno, en la madrugada del sábado, primero secuestran a Claudio Flores. Claudio Flores, un jubilado de 83 años, que es sacado de su domicilio, la casa que tiene rejas verdes, que ahora tiene un cordón policial que está trabajando de consigna, es sacado en una manta por 3 personas que lo suben a un auto. Pero esta persona, en principio, según los familiares y según los vecinos de aquí de este lugar, estaba viva en ese momento. Y a las horas es trasladada a una clínica de la zona de La Matanza y a las horas muere. ¿Qué pasa? En principio lo que dicen los familiares es que estas 3 personas llegan aquí a este domicilio con la idea de usurparle la casa a Claudio Flores. A la vez los familiares también lo que sostienen es que al lado de la casa que yo les mencioné recién, que también tiene alrededor de 20 efectivos policiales que están custodiando. ¿Por qué? Porque los vecinos y los familiares que también están cortando la calle, que prendieron fuego varias gomas a modo de protesta, en esa casa vive una vecina. Ellos la llaman la viuda negra, la señalan como la viuda negra. ¿Y por qué? Bueno, porque era una persona que cuidaba a varios abuelos de aquí de la zona y que habría tenido un contacto con Claudio Flores también. La relacionan como si ella hubiera pasado algún tipo de dato. Ella manejaba también y tenía un contacto también hasta económico con este jubilado. Y lo que sostienen es que ella misma habría pasado ciertos datos para que estas 3 personas lleguen aquí al lugar. Lo cierto es que están indignados, que era una persona obviamente de 83 años, pero que era vital, que vivía solo aquí en esta propiedad. Y esta es la situación, ¿no? Carola, tensa desde hace horas a la mañana con esta situación de los vecinos protestando y pidiendo justicia por Claudio Flores. Te escucho. Carola, ¿se habla de un vínculo con un abogado también que lo habría hecho firmar un poder con respecto a la vivienda? Exactamente, por eso se relaciona la intención de usurparle la casa con este secuestro. Recordemos que la persona es sacada de este lugar de manera violenta. Todavía se está investigando, por ejemplo, si le habrían dado algo para ingerir, por ejemplo, porque no salió por sus propios medios, ni siquiera salió caminando, porque en otro tipo de secuestro nosotros hemos visto, por ejemplo, que los secuestradores quizá hasta, si bien tienen que forzar a la persona en general quizá hasta está de pie y demás. En este caso no, en este caso sale hasta envuelto y tapado
con una especie de frazada. De hecho, hay un video y queda registrado en una cámara de seguridad que está aquí ubicada en una casa frente a la casa donde vivía Claudio. Sí. Y es lo que llama mucho la atención, pero es lo que sostienen los familiares, ¿no? Carola. Que habría habido un intento de usurpación de la casa y que ese habría sido el motivo por el cual lo secuestraron. Decime, Hugo. Te quería contar y que preguntes si te da la posibilidad o pudieras hacerlo, que el hecho de las usurpaciones es algo que se va repitiendo en otros distritos también del conurbano. En San Martín ahora mismo hay varias denuncias porque aparecen grupos de personas que se meten por la fuerza y cuando vos haces el planteo primero a la justicia penal, tardan mucho tiempo, mientras tanto permanecen en el lugar. Por eso la recomendación incluso es ir a la justicia civil. Pero las usurpaciones en medio de la necesidad extrema del conurbano parece ser una moneda que empieza a repartirse por distintos lugares. Consultalo si te fuera posible, por favor. Sí, claro que sí. Vamos a intentar en un ratito hablar con algún familiar que seguramente tenga datos más precisos. Y coincido con vos, me ha tocado cubrir otro tipo de usurpaciones o al menos intento de usurpación en otras localidades y coincido con lo que decís. Son situaciones muy difíciles donde la gente finalmente, y ni hablar si la casa está deshabitada, ¿no? Porque en este caso tuvieron que sacar a una persona que vivía, digamos, todavía en el lugar. Ni hablar si ingresan a ese domicilio con el objetivo de usurpar la casa y están con criaturas. También eso hace mucho más difícil la situación después a nivel judicial y demás. Gracias, Carola. Estamos entonces en contacto con vos cuando tengas esa información sobre la usurpación o la posible usurpación y también qué pasó en la clínica, ¿no? ¿Qué pasó en la clínica? A lo mejor hay alguna información que desde ahí puede aparecer. Te vemos en un rato. Por supuesto. Muy bien, hasta luego. Gracias, Carola. Y ahora nos vamos a hablar con Ezequiel Spillman. Tiene la última información. Recordemos que hay muchas novedades, no solo por las restricciones, sino las discusiones en el ámbito de lo que pasa en la ciudad y lo que pasa en el gobierno nacional. Toda la información de la política. Ezequiel, ¿cómo va? ¿Cómo te va, Hugo? Hola, Mariana, ¿cómo andan? Bueno, a ver, una de las cosas que les vamos a adelantar ahora en un ratito acá en Más Data tiene que ver con un decreto que tiene Horacio Rodríguez Larreta para intentar blindarse jurídicamente y mantener la presencialidad de las clases en la Ciudad de Buenos Aires. Voy a contarles de qué se trata este decreto. Mientras esperamos, intuyo que vos tenés buena info sobre esto, Hugo, porque lo venís siguiendo, un fallo mañana de la Corte. Bueno, les voy a adelantar qué contiene el decreto de Horacio Rodríguez Larreta para blindar la presencialidad en las aulas, y esto es un adelanto de Más Data. Ezequiel, mientras conversamos y nos das la información, porque entiendo que hay un resumen que preparó la producción con los puntos principales, la Corte, que podría responder esta tarde o mañana, le daría la autonomía, respaldaría la reforma constitucional de 94 y le daría la autonomía a la ciudad en términos de darle un respaldo incluso político indirecto al fallo judicial. Y sobre eso vos decís que Larreta está pensando o ya tiene escrito un decreto para permanecer en ese sentido con las clases presenciales, ¿no? Exactamente, Hugo. Va a tomar algunos antecedentes. Ahí lo tenemos resumido. Fíjate, sí. Esto es un decreto del jefe de gobierno donde retoma 4 ejes centrales para blindar las clases presenciales y que no vuelvan a judicializarse o frenarse. En primer lugar, un fallo que sacó hace unos pocos días, la semana pasada, la Sala 6 de la Cámara del Crimen, que considera que fue abusivo el DNU del presidente Alberto Fernández en términos de avanzar sobre la autonomía de la ciudad, algo que recién vos planteabas muy bien. E insta, este fallo que va a citar Horacio Rodríguez Larreta, insta al Poder Ejecutivo Nacional y al Congreso, leo textualmente, a que de manera consensuada sancione una ley que dé efectiva respuesta a la situación sanitaria que el país atraviesa. Pero sí es clave la idea de que el DNU del presidente Alberto Fernández y también, por ende, este nuevo DNU que firmó el viernes, son abusivos, que avanzan sobre cuestiones en las cuales tiene que gobernar la ciudad de Buenos Aires y también en general las provincias. Segundo eje, el pronunciamiento del procurador Casal. Este dato es clave para el gobierno porteño, donde declara inconstitucional también el DNU, en el cual el gobierno nacional le dice a la ciudad, usted no puede dictar clases, y este argumento, los argumentos que da el procurador Casal son argumentos que va a retomar el gobierno de la ciudad como propios, los va a hacer propios para decir, por eso nosotros, tal como dice el procurador, nosotros creemos que es inconstitucional, por eso nosotros podemos avanzar y abrir las aulas. Ezequiel,
Ezequiel, ese pronunciamiento de Casal no es vinculante, ¿no? Es solamente una especie de opinión. Claro, absolutamente. Es una opinión que le pide la Corte, pero en términos jurídicos le sirve al gobierno de la ciudad para armar su caso. Es un buen argumento. Manera, ¿no? Un buen argumento, es decir, mirá, el procurador, que es el jefe de todos los fiscales, cree esto y nosotros creemos que esto es así. El tercer eje, bueno, el fallo de la Corte, ¿no? El gobierno de la ciudad hoy en la mañana hablaba con algunas fuentes muy importantes, están convencidos que mañana va a salir un fallo favorable, como contaba Hugo, que básicamente va a decir que el DNU vulneró la autonomía de la ciudad en lo que tiene que ver con el capítulo de la educación. Porque, por ejemplo, en materia de seguridad, las fuerzas federales tienen competencia en la ciudad. Pero en materia de educación está muy claro que fue descentralizada la educación en la década del 90 y que las provincias, incluida la ciudad de Buenos Aires, a quien es considerada una provincia por la Corte, y ese dato va a ser clave, justamente puede dictar sus propias leyes, puede en todo caso discernir si tiene que haber clases o no, pero es una potestad del jefe de gobierno y no del presidente. Y finalmente el tercer dato, que es un dato que en este sentido queda un poco soslayado, sobre todo si hay un fallo de la Corte, pero que no es menor, que es el aval que tuvo de la justicia porteña, en este caso del juzgado contencioso administrativo, el cual le dijo a la ciudad, usted tiene que dictar clases a pesar del DNU del presidente. Les diría que con este marco jurídico es en el cual se comenzó a mover el gobierno de la ciudad, que va a ser en formato de un decreto, porque una cuestión que surgió la semana pasada, a partir del viernes, en el diálogo de Larreta con su mesa chica, con Soledad Acuña, la ministra de Educación, con los abogados, en especial el procurador Gabriel Astarloa, que es quien lleva toda esta estrategia jurídica, es necesitamos una herramienta que nos permita abrir las aulas, dárselo a todos los directores, una normativa, y para eso necesitamos un decreto del jefe de gobierno. Así que la ciudad, por supuesto, preparando su marco jurídico y esperando, por supuesto, el fallo de mañana de la Corte. Ezequiel, ante este nuevo DNU, ¿no? que sacó el presidente de la Nación, el anterior, digamos, la anterior medida cautelar, ¿sirve? ¿Continúa su función o su fuerza, o hay que volver a hacer ese trámite? Claro, es una muy buena pregunta, Mariana. Vos sabés que ahí no se ponían de acuerdo ayer varios de los juristas que asesoran al jefe de gobierno sobre, en ese sentido, cómo encararlo. Básicamente ellos lo que dicen es, como es anticonstitucional el anterior, es anticonstitucional este. Claro. Con lo cual, no importa, ahora, un poquito más argumentado el DNU, pero rige lo mismo. Claro, intuyo, Hugo, que vos tenés la misma información. Sí. Con lo cual a nosotros no nos importa en todo caso, porque el formato es el mismo y se vuelve a meter en la misma cuestión de fondo, ¿no? Pero es una buena pregunta, Mariana, porque lo estuvieron discutiendo los abogados de la ciudad. Claro. Es interesante, ¿no? Porque la Corte hace su propio juego también judicial y político, porque en definitiva va a fallar sobre un decreto ya extinguido. Se extinguió el viernes, con lo cual va a dejar un antecedente importante. La Corte sabe que indirectamente está respaldando a Larreta. Ahora, es muy importante lo que vos señalás, Ezequiel, porque Larreta se pone firme con su gobierno y determina un decreto, escribe, lo formula, tiene antecedentes. Después me vas a contar más detalles, pero además de un frente dentro de la oposición, que te lo hago en términos de pregunta. ¿Hay una interna entre Quirós y Bullrich? Porque la escuchaba a Bullrich, aquí mismo en La Nación, decir que ella hubiese mantenido la presencialidad en todos los niveles. Recordemos que el gobierno porteño decidió acoplarse al gobierno nacional a nivel de la secundaria, para decirlo resumidamente. Pero ¿hay una interna en Juntos por el Cambio? Después me contás eso, por favor, y contame lo que está pasando, porque es una novela por entregas también, en el tema Guzmán y Basualdo en el Ministerio de Economía. En instantes, ¿puede ser? Así es, aquí estaremos. Dale, Ezequiel. Mientras tanto, la Argentina de hoy está de esta manera, mirá. Cuando uno ve todo junto, estas imágenes, dice, wow, qué Argentina tan compleja, tan confusa, tan caótica, tan incierta. Y si a eso uno le suma medidas que parecen no ser del todo razonables, porque no se entiende bien, nadie explicó
del gobierno de la provincia de Buenos Aires por qué cortaron la Panamericana. Cuando uno le suma ese tipo de medidas políticas, uno dice, ¿bajo quién estamos? Los bonaerenses se preguntan, ¿quiénes gobiernan? Y Julio Bárbaro, cronista de lujo en este caso, hizo una descripción maravillosa de lo que él vivió en carne propia, pero el análisis político nos importa, Julio, porque ¿qué hay detrás de tu propia experiencia el sábado en la Panamericana? ¿Cómo va? Bien, muy bien. Me parece que hay dos grietas. Uno cayó en la grieta y se quedó 3 horas en ella, y es una grieta de 12 kilómetros. Ahora, hay un conflicto entre Rodríguez Larreta y Kicillof, y hay otro entre Kicillof y Alberto Fernández. Y se juntan los dos porque las palabras de Alberto habían sido calmas, sin, digamos, confrontar con nadie, y contra eso sale un Kicillof que nos detiene a todos como diciendo, la línea dura soy yo. Ahora, lo que nos fuimos parados ahí durante 3 horas, estábamos en todo nuestro derecho. O sea, que este señor no estaba combatiendo al virus, estaba combatiendo mi libertad. Ahora, Julio, ¿qué tal? Mariana, lo saludo, Mariana Arias. Kicillof no es Cristina, o sea, no hay una interna en realidad en estos últimos tiempos entre Cristina y Alberto Fernández, que de alguna manera quería unas restricciones más fuertes, hablo de Cristina Fernández de Kirchner, y Alberto Fernández decidió escuchar a Guzmán, que no quería que fueran tan extremas. Yo creo, se puede pensar que esa es la situación, que es viable que sea ese tipo de conflicto. Ahora, lo que es ilógico es que materias opinables se conviertan en dogmas ideológicos. O sea, los que quieren clases presenciales son de derecha, los que no las quieren son de izquierda. Nunca el pensamiento humano se devaluó a esos niveles. Son materias de opinión, uno puede hasta opinar con duda, ¿no? Ahora, la situación actual, la crisis argentina, si la grieta es lo que crece y no el acercamiento, digamos, nosotros estamos en un riesgo de pobreza sin límite. Ahora, porque Julio, no hay salida así, ¿no? ¿por qué no explican la razón de esta medida? Nadie del gobierno bonaerense salió a explicar nada. Fíjate que no habló ni Goyán, no habló Krepler, no habló Kicillof, no habló Bernie, que fue, creo que, el ejecutor de este paro. ¿Qué significó ese paro? ¿Qué es lo que estaban haciendo? ¿Por qué no nos explicás los detalles de haber estado en un auto durante 3 o más horas, esperando qué? Digamos, si eras oficialista, era una prueba. No, yo tomé conciencia al rato que era un acto de demencia de esta gente que me decía, los duros somos nosotros. Y en el fondo estaban cuestionando, no el virus, insisto en esto, estaban cuestionando mi derecho a transitar, mi libertad. Pues si me avisan no salga porque no tiene que salir, no salgo. Claro. Ahora, claro, si yo, como todo, uno tiene el miedo propio al virus, no necesita agregarle el dogma de Kicillof. A mí me quedó el absurdo de que este muchacho no tiene conciencia de los votos que perdió, porque como son herederos, reciben algo y lo dilapidan. La historia del heredero político o económico es la misma. Claro. No tener conciencia del valor de lo que tiene. Porque, a ver, si hay restricciones, Julio, si hay restricciones nocturnas, uno entiende que tiene que cumplirlas. Ahora, a nivel diurno, ¿qué tipo de restricción había para esta medida? ¿Era un mensaje entre el gobierno nacional y el gobierno de la provincia? ¿Era un mensaje para Larreta? ¿Qué entendés vos como analista político de esto? Yo entiendo que era un mensaje para la gente. Ah, mira. La línea dura soy yo y seas quien fuere, me aguantás acá. Y además desalentar, ¿no? Digamos, la ida desde la ciudad hacia la provincia, ¿no? Y en el oeste y en el norte, donde mucha gente desde la ciudad va a pasar el fin de semana. Pero si hubiera sido desalentar, no, porque como salieron corriendo cuando se dieron cuenta
de que era un papelón lo que estaban haciendo, no desalentaron a nadie. El otro día pasaron todos tranquilos. Digo, no, yo creo que intentaron desalentar, pero son tan limitados que terminaron mostrando su impotencia. Porque si nos paran 3 horas y salen corriendo y no nos piden nada, están haciendo un papelón. Cuando llegaste al control, ¿con quién te encontraste, Julio? Cuando llegaste efectivamente... Nadie. No había nadie. Había unos conos dispersos y unos policías que se iban. Alguien se dio cuenta del exabrupto y pegó el grito y dijo, salgan de ahí que es papelón. Ahora, Hugo, yo que intento ser crítico para apoyar, pues yo no quiero que se caiga todo. Digo, en lo bueno apoyo, en lo demencial cuestiono, porque esta es la democracia, así se la arma, así se la estructura. Ahora, contra esto no tengo ninguna posibilidad de opinión, porque es un acto discrecional, pero además de un autoritarismo, que cada vez que lo repensás, te da más bronca. Pero además atenta contra... Digo, es un atentado a la salud pública, porque me imagino familias ahí que por ahí, bueno, no hizo mucho calor, pero que están con los chicos. No sé, vos tenías un mate, tenías algo, estabas solo, porque la crónica fue impecable. Yo creo que Hugo, ¿sabés qué era lo que tenía? Me parece que una botellita de champagne, ¿no? No. No, sí. A la mañana no tomo ni agua. Porque le gusta mucho el champagne. Era bronca y la gente saludaba, hablaba, qué sé yo, era una situación muy triste. Yo lo que sentía era la degradación de la política como política en manos de personajes tan menores. La envidia que te da Uruguay. Había hace unos días, 2 días o 3, hubo una nota de Oscar Cetrángulo en La Nación, que es un economista, pero además es mi primo hermano, pero digo, esa nota marcaba muy bien que con la soja no alcanza, que hay que pensar en exportar otras cosas y que además al margen de esa exportación hay que pensar en cómo dar trabajo. Esta es la problemática de la Argentina, que esto termine en un país fracturado para si van los chicos al colegio o no, con semejante historia y debate por delante. Es un acto de pequeñez, es una atrocidad. Clarísimo, Julio. Te agradecemos el contacto y de nuevo por habernos mostrado eso que fue elocuente y que nos preocupa, porque si de repente van a hacer ese tipo de controles, la gente está, con la incertidumbre multiplicada por este tipo de acciones de gobierno, en este caso bonaerense. Más que controles, me parecen medidas bastante violentas, ¿no? Sí. Lo que más mete miedo es lo irracional. Claro. Uno le tiene miedo a la violencia, eso es así. Claro. Y acá abunda. Gracias, Julio. Chao, Julio. Chao. Claro, y esto es lo que pasa en el gobierno bonaerense, que tiene además a las ferias y a las fiestas clandestinas como 2 escenarios con pocos controles. Se repitieron este fin de semana, fiestas clandestinas, ferias que ahora intentan ser más controladas, pero bueno, claramente en el conurbano la feria es un modo de salida o de supervivencia. En la ciudad de Buenos Aires, mientras tanto, hay una interna tal vez la menos esperada, que es, si es así efectivamente, entre Quirós, el ministro de Salud, uno de los funcionarios con mejor imagen del gobierno porteño, y Bullrich, la ex ministra de Seguridad. ¿Hay alguna interna, Ezequiel? ¿Qué sabés para contarnos en detalle, por favor? Podremos ampliarla más, igual lo que estabas contando está perfecto, a Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, ¿no? Es decir, el jefe de Quirós, claro, para decirlo un poco más ampliamente. ¿Cuál es la tensión interna? Bueno, básicamente lo que van a hacer la disputa de las candidaturas en la capital federal a diputado nacional. Patricia Bullrich ya instalada, como la han visto, como candidata. Y fíjense esta encuesta de la consultora Tendencias, que por primera vez mide cómo se daría una interna entre Patricia Bullrich y Fernán Quirós, el ministro de Salud porteño, y que les diría, hace 2 meses era el número opuesto para encabezar la boleta. Hoy, con el avance de la pandemia, hay más dudas en la cabeza de Horacio Rodríguez Larreta si conviene exponer y sacar del ministerio para cada campaña a Quirós. Pero sí, fíjense qué interesante, ¿no?
esta encuesta fue hecha con 1.100 casos de manera telefónica, con teléfonos celulares y teléfonos de línea, y tiene un margen de error del 3,5%, con lo cual, fíjense, Patricia Bullrich con 48,8%, Fernán Quirós con el 51,2%. Dado el margen de error, le dio un empate técnico a la consultora Tendencias, la primera encuesta que mide una PASO en la capital federal, una PASO del oficialismo en la capital, de la oposición en general. Pero fíjense los datos, ¿no? En la misma encuesta revela que un candidato de Juntos por el Cambio, estamos hablando solamente del Distrito Capital Federal, mediría entre 48 y 52%, no importa quién vaya. Si va Bullrich, Bullrich, si va Quirós, va Quirós. Y por eso estos datos sorprendentes sobre el primer sondeo que marca, esto que marcaba, Hugo, la tensión interna entre Bullrich y Larreta, que por supuesto deviene en quien hoy es el mejor candidato para Larreta, que es el ministro de Salud, Fernán Quirós. Ezequiel, perdón, no, quería preguntarte qué pasa con los alfiles del radicalismo y de la coalición cívica, ¿no? De Carrió, de Lustó, con los que pueden estar también en las listas. Absolutamente, Mariana. Mira, ahí hay un debate grande de qué es lo que va a ocurrir. Ahí podría haber una PASO más grande donde haya una boleta de radicales y una boleta de la coalición cívica, o que haya un gran acuerdo y esos nombres del radicalismo y la coalición cívica terminen todos en una sola boleta y que inclusive haya un arreglo, un acuerdo entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, ese escenario todavía no está claro. Hay un sector del radicalismo, sobre todo gran parte del radicalismo porteño, por no decir prácticamente todos, que están detrás de Larreta. De hecho, Larreta tiene al ministro de Desarrollo Económico, José Luis Justi, que es un hombre muy cercano a Martín Lustó y todo el armado de Emiliano Jacobiti en el radicalismo porteño. Pero este es el escenario, te diría, de la interna del PRO, ¿no? ¿Qué pasaría si no llegan a un acuerdo y van a una interna finalmente? Inclusive me contaban, y con esto cierro, me contaban en estos días que, por ejemplo, en el caso de Patricia Bullrich, el enfrentamiento con Larreta, en el larretismo, la gente más cercana al jefe de gobierno cree que en una encuesta, es decir, si vos medís una encuesta hacia afuera, es decir, una elección general, les puede ir muy bien con Fernán Quirós, con María Eugenia Vidal, con Diego Santilli, pero que les hace más ruido, o en todo caso se les complicaría, la interna. Esto es decir, en el votante más duro del PRO opositor, si Patricia Bullrich podría o no competir y ganar finalmente un candidato de Larreta. Bueno, por eso esta primera encuesta que dio una suerte de paridad, porque con el margen de error, como vieron, da una paridad, pero apenas levemente arriba el ministro de Salud porteño. Charlemos un minuto más, Ezequiel, porque vos tenés la mejor información de la política y, bueno, algo también conozco. Allí se discute, me parece también, dos tipos de modelos de la oposición. Larreta, que no quiere la grieta, y Patricia Bullrich, que claramente se enfrenta al gobierno pintándose la cara, ¿no? Color esperanza justamente, sino de un modo muy concreto en sus declaraciones. Entonces dicen en la oposición que finalmente quien tenga mejores números tendrá la razón a la hora de elegir a los candidatos para cada puesto. ¿Puede haber algo de esto? Sí, absolutamente, Hugo. De hecho, son como las dos grandes hipótesis. Lo que recién preguntaba Mariana, una gran interna de la oposición, donde también están los radicales y la coalición cívica, que acá no están medidos, y también vaya el PRO, inclusive con dos alternativas, o lo que vos decís, Hugo, que de una serie, un pool de encuestas, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, también podemos pensarlo en la provincia de Buenos Aires, salga el que más mide sea la cabeza, y que vaya un acuerdo general, en el cual vaya una cabeza, que puede ser un candidato larretista, puede ser Patricia Bullrich, y adentro vayan intercalados todas las distintas facciones de Juntos por el Cambio. Pero absolutamente, yo creo que si van a un escenario en el cual pueden ir a un gran acuerdo, van a hacer las encuestas, como decías, Hugo, y terminen todos enlazados en el sentido de, bueno, el que más mide irá primero, y luego irá segundo y tercero un radical con otro del PRO, alguien de la coalición cívica, que de hecho tienen que renovar 3 integrantes de la coalición cívica por la capital federal. Bueno, una cuestión intercalada entre los distintos candidatos a partir de lo que midan en las encuestas, ¿no? Sí, claramente, sí. Pero... ¿Cuántos diputados nacionales debería tener, digamos, la oposición para lograr que el gobierno nacional no tuviese esa mayoría especial para las leyes? Claro, acá estamos hablando de la ciudad en la cual, acuérdense, se renueva la elección de 2017 donde Carrió sacó 51 puntos. Sí. La pregunta tuya, Mariana, es a nivel general. Bueno, ahí general, la oposición... Sí. Claro, la oposición sacó a nivel general alrededor de 40 puntos. Fue la mejor elección que hizo a nivel parlamentario cuando Macri era presidente y le fue muy bien a nivel general. El eje, yo pondría el ojo en la provincia de Buenos Aires, porque ahí
lo que había pasado en el 2017 es que fueron todos separados. Fue por un lado Randazzo con el sello del peronismo, fue por el otro lado el Frente Renovador y por el otro lado Frente Ciudadano, que era el espacio de Cristina Kirchner. Con lo cual todos ellos juntos deberían sacar arriba del 50% de la provincia de Buenos Aires para empatar, para la misma renovación. Entonces, la pregunta que vos hacías, Mariana, la verdad es que se ve muy complicado que el oficialismo logre, a pesar de hacer una buena elección a nivel nacional, te diría más de 40 puntos a nivel nacional, algo que hoy no aparece en las encuestas, para poder tener una mayoría en el Congreso, que es lo que, por supuesto, en la oposición están muy preocupados. Más bien te diría que depende cómo sea la elección en la provincia de Buenos Aires, y por los números que hoy se manejan en Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, el gobierno todavía estaría lejos de tener una mayoría en la Cámara de Diputados. En el Senado ya tiene su propia mayoría construida, porque además eso tiene que ver, solamente reeligen 24 de los 72 senadores, en 8 provincias nada más elige senadores, ¿no? Gracias, Ezequiel, mucha información. Después nos contás la novela Guzmán Basualdo y también la interna del gobierno en ese sentido, en instantes, por favor. Y ahora vamos a hablar con Graciela Ocaña. Ella estuvo en el PAMI, conoce los detalles, hizo denuncias y ahora, a partir incluso de una investigación que ayer Luis Gasulla contaba aquí en La Nación, en La Cornisa, que conduce Luis Majul, se detectan vacunatorios con gastos millonarios, 21 millones de pesos, lugares que no funcionan, equipamiento que no tienen razón de ser en este contexto, cuando además hay un montón de problemas en el PAMI, falta de internaciones domiciliarias y un montón de reclamos. Por eso hablamos con vos, Graciela, para que nos amplíes parte de lo que estás denunciando también vos en la justicia, ¿no? Gracias por el contacto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Te decía, vos hiciste una presentación ante la justicia por lo que pasó con Volnovich cuando avanzó sobre el gobierno porteño. ¿En qué está eso? Más las denuncias que últimamente se conocen sobre el PAMI. Bueno, nosotros hicimos una denuncia para que se investiguen todos los padrones del PAMI, porque como conversamos hace unos días, hubo aparentemente el padrón que fue entregado por el PAMI a la ciudad de Buenos Aires tenía enorme cantidad de errores, de personas fallecidas, y como el PAMI paga por ese sistema, el sistema capitado, podía ocasionar una malversación de recursos. La investigación ayer, el de La Cornisa, del periodista Luis Gasulla, refuerza esto, de que el uso político de la vacuna, el uso político que la señora Volnovich quiere darle al PAMI, no solamente con los 100 militantes que contrató para montar ese vacunatorio, sino también con gastos y compras de, por ejemplo, de los gazebos a 3 o 4 veces el valor de mercado. Y esto muestra, bueno, lo mismo, que es la malversación del PAMI. Hoy estamos presentando en la Cámara de Diputados de la Nación y también de la provincia de Buenos Aires un proyecto, porque el PAMI, al mismo tiempo que malgasta el dinero en estas cuestiones, en hacer un estudio televisivo para digamos, mostrar la imagen de la señora Volnovich, al mismo tiempo, por ejemplo, ha cortado el servicio de toma de muestras para enfermos COVID afiliados al PAMI en la provincia de Buenos Aires. Y esto es grave porque condena a los afiliados a tener que movilizarse. Será un servicio que, como hacen todas las obras sociales, se hace a domicilio, y en este caso el PAMI ha dejado de hacerlo. No sabemos basado en qué cuestión. Esperemos que no sean problemas presupuestarios, porque evidentemente hay presupuesto para malgastar en cuestiones triviales, en hacer política, y no para darle los servicios a los jubilados y pensionados. Graciela, te agradecemos el contacto. Es muy importante hacer un seguimiento sobre esta, obra social que atiende con algunos déficits, ¿no? Porque lo que vos también contás es que algunas internaciones domiciliarias y algunos otros beneficios que el PAMI debería cumplir no los están haciendo como corresponde, ¿no? Más allá de los gastos, estos superfluos o investigables vinculados con hechos muy sospechosos. Sí, así es, y ustedes también en el informe en el día de ayer lo mostraron con casos de diputados, de jubilados que sufren día a día esto, el corte de servicios, la no atención, y es muy doloroso porque son personas mayores
en muchos casos con enfermedades oncológicas o enfermedades graves que necesitan asistencia. Nosotros, como vos sabés, vamos a seguir este tema y vamos a tratar también de que se revierta esta falta de atención. Volnovich, al haber declarado en la justicia porteña, después de su Twitter, ¿no?, donde denunciaba al gobierno por problemas con los listados que el propio PAMI ofreció, ¿puede tener un resultado en su propia contra? Digo, ¿qué puede pasar a nivel judicial si ella misma está incurriendo en algún tipo de error o de delito posible con listados que no estén actualizados como corresponde? Sí, bueno, yo creo que ahí hay una malversación porque, digamos, no estamos hablando de pocos casos, sino estamos hablando sobre un padrón de 140.000 afiliados. Había groseros errores de inclusión de personas que habían fallecido. Insisto, el PAMI paga por ese padrón, por lo cual, por eso hemos pedido una investigación de los padrones en todo el país. Si el PAMI no hace lo que tiene que hacer, que es cruzar con las bases de datos del ANSES y del RENAPER, estas situaciones se puede dar y esto son recursos que no van a las prestaciones y que se malversan. Y esto muestra cómo se está gestionando lamentablemente el PAMI, que no se gestiona con criterio profesional de eficiencia, sino con un uso político. Gracias, es muy Graciela. rápido para comprar cosas, para hacer política, contratar militantes y cero para la atención de los jubilados. Muchas gracias, Graciela Ocaña, por este contacto. Gracias a ustedes. Y nos vamos, Mariana, a otro Nos vamos lugar, al mundo, ¿te Viajamos, parece? dale, Viajamos, claro, nos vamos claro. a la Unión A Europea, ver. y nos vamos con Cristian Martin, que nos va a contar todo lo que está pasando en España, en Italia, en el Reino Unido. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Hola, Cristian. ¿Qué tal? Un saludo grande, chicos. Acá estamos un día con mucho viento, mucho frío, una primavera que no esperábamos. Los casos, los contagios, las muertes van bajando de a poco en la Europa continental de manera más lenta, aquí en el Reino Unido mucho más rápido. La vacunación es efectiva, las restricciones han servido y marcan una tendencia en baja y los testeos masivos han sido realmente importantes. Antes de ir al COVID les quería contar una noticia a los que han conocido el Coliseo en Roma, todo un símbolo, 2000 años de antigüedad. Bueno, el ministro de Cultura italiano confirma, se llama Dario Franceschini, van a invertir 19 millones de euros, casi 22 millones de dólares, en ponerle piso al Coliseo. A los que hemos estado, la gente que lo ha visto, siempre se ve los que son las galerías y los pasillos subterráneos, por donde entraban y salían animales, gladiadores y demás. Ahora la gente va a poder acceder al piso y va a poder tener la vista del Coliseo, que tenía los mismos, exactamente, con los mismos gladiadores. ¿No? Algo Claro. Que va a estar terminado en el 2023. Qué bárbaro. Bueno, pero va a ser distinto, va a ser algo totalmente inusual, ¿no? Porque también le van a quitar un pedazo de la historia, ¿no? Porque ahí cuando uno llega siente que está en aquella época, pero con el piso va a ser algo más moderno, diferente. Sí, se va a poder visitar el subsuelo, lo que Claro. son las catacumbas, algo que antes no se podía, y se va a tener una vista como tenían los gladiadores de las tribunas. Una experiencia nueva va a ser el Coliseo en una Europa, una Italia que se prepara para el turismo, intentan todo y a eso tiene que ver la próxima noticia, porque la Unión Europea, ya lo dijimos en La Nación Más, que se prepara lo que es el certificado COVID, pasaporte, como quieran llamarle. La gente va a tener que demostrar que estuvo vacunada, pero habíamos contado, ¿se acuerdan?, de que contemplaban el pasaporte o el certificado COVID con las vacunas aprobadas en Europa. Que son 4, Oxford, AstraZeneca, Pfizer, Moderna y Janssen. O sea, las mismas nosotros 4 no que son de los podríamos, Estados Unidos. no podríamos acceder si tuviésemos, por ejemplo, la primera y segunda dosis de Sputnik. Bueno, ahora sí, es la gran noticia del día porque el Parlamento Europeo decide aceptar, para abrir el turismo Europa al resto del mundo, los certificados de vacunación de otros países y que no sean vacunas autorizadas en la Unión Europea. Van a confiar en las autoridades sanitarias de cada país mientras alguien pueda demostrar que fue vacunado con el régimen entero de vacunación en su país, podría acceder a la Comunidad Europea. Dicen que esta es la idea y que va a ser aprobado. El Parlamento así lo dijo y lo pidió hoy. Todavía
dicen que cuando esto se abra, apuntamos a un 21 de junio sin restricciones en Europa, con las restricciones mínimas, con el turismo ya casi abierto en su totalidad. Van a jugar la situación epidemiológica de cada país, sanitaria de cada nación, pero entendemos que Argentina por el momento no está entre los países de grandes riesgos, como si por ejemplo lo está la India, lo está México, y entendemos Argentina no. Por lo tanto, serían aceptadas los certificados de vacuna china y rusa, que son dos vacunas que todavía no están en uso en la Comunidad Europea. Ya Dinamarca e Israel usan el pasaporte COVID o el certificado COVID, no lo van a llamar verde al final para no confundir con el tema ecológico, y lo usan a nivel doméstico, para ir al cine, para ir a un restaurante, para ir a un bar, para ir a un supermercado, hay que mostrarlo y realmente viene funcionando bien. Cristian, ¿solamente por la vacunación o también si tuviste o transitaste la enfermedad? Supuestamente lo están terminando de diseñar esta aplicación con va a haber versiones digitales y versiones impresas, pero va a contener información de test de anticuerpos, va a contener información de test negativos y va a tener información de todos los test que ya haya hecho uno a lo largo de su vida y de las vacunas, por supuesto, cuántas dosis tuvo, cuántas tuvo. Se va a incorporar la tercera dosis que va a estar disponible a partir, entendemos, de septiembre, octubre, un refuerzo. Mientras tanto, en España necesitan el turismo. Gran parte del Producto Bruto Interno y... Sí, perdón. No, te decía, atención con el Big Data y el Habeas Data, porque ya no queda más privacidad a partir justamente de una necesidad sanitaria del mundo. Pero te quería preguntar, se supone que Europa es el futuro en el sentido en que todo lo que ocurre primero allá, después pasa acá. ¿Cómo está Europa en general? ¿Cuándo logra una presunta o una posible inmunidad de rebaño en general? Decir Europa también es un poco injusto porque cada país tiene situaciones y realidades diferentes. En la Europa continental están llegando de a poco al 25% de la población adulta vacunada. Acá en el Reino Unido llegando casi al 60%. Cada país tiene una situación diferente. Los países donde sigue, o por lo menos no baja tanto, baja en Italia, baja en España, baja un poco menos en Francia, pero baja en los Países Bajos, en Escandinavia. En donde no baja por el momento es en Alemania, el país modelo en lo que fue la primera ola, por ahora no baja. Así es el punto de que España quiere abrirse al turismo y las medidas de estado de alarma nacional o de emergencia sanitaria nacional vencían el 9 de mayo. Muchas regiones españolas piden extender justamente para que no vuelva a pasar lo del verano pasado, los rebrotes tempranos y los cierres tempranos. Que se abra despacio, como ven el tiempo no ayuda y se apunta a un julio-agosto con una temporada de verano con cierta relajación. Insisto, la fecha que se apunta en general, tanto en el Reino Unido como en la Europa continental, es 21 de junio. Ahora, vean estas imágenes. Este es el recital de Love of Lesbians, un grupo español de pop. Esto pasó hace unas semanas en el Palau Sant Jordi, no sé si estamos viendo las imágenes. Fue el primer ensayo de que se podía hacer un recital con 5.000 personas. Sin barbijos. Todos con los test rápidos antes, con barbijos algunos, tenía que usar barbijo, pero sin distancia social. No sé si después algún borrachín se tomó una cañita, como le dicen la cerveza de más en España, y después el barbijo se le perdió. Pues la intención era esa. Esto pasó en Barcelona. En 5.000 chicos jóvenes que fueron al recital de esta banda, hubo solamente 6 positivos. Se los testea antes y después. Bien. Y 4 de esos positivos no tenían relación con el recital. Quiere decir que de 5.000, 2 dieron positivos. No hubo contagios masivos. Ahora vean estas otras imágenes del otro fin de semana. Esto pasó hace 2 días. Esta es la discoteca Circus en Liverpool. Capacidad para 10.000 personas, un reducto legendario de lo que es la música electrónica británica. Se hizo una prueba piloto, 3.000 personas bailaron el viernes, otras 3.000 el sábado, todas pretesteadas con estos test rápidos gratis que mostramos a lo que se accede en el Reino Unido, como en España, sin barbijos y sin distancia social, como era antes. Había una carpa científica que miraba el movimiento de los chicos, hubo borrachos, hubo desmayados,
hubo ambulancias que fueron a buscar a gente por alcoholismo, hubo gente con miedo, con precaución, acostumbrados a no relacionarse mucho, pero los científicos estudiaban desde una carpa todos los movimientos y todo el mundo va a ser testeado, no todavía, van a esperar 3 o 4 días para volver a testear a todos. Un evento realmente histórico, los ojos puestos en esta prueba piloto que entendemos ha sido muy positiva porque no se ha reportado nadie con síntomas graves. Muchas gracias, Cris, Martín, por todos estos informes tan completos y bueno, veíamos ahí la gente que estaba desesperada por bailar, por saltar y por pasarla bien con tanto tiempo de restricciones. Gracias, Cris. Gracias, y además nos da esperanza, nos da esperanza porque esperemos que más temprano que tarde... ¿Vos querés ir a bailar, Hugo? Y me gustaría, ¿por qué no? Bueno, antes querría hacer un montón de cosas que no se pueden hoy, por supuesto nos tenemos que cuidar. Para hablar de los cuidados, para saber lo que tenemos que hacer, vamos a tener a Conrado Stoll en un ratito y va a estar Mariel Fornoni. ¿Qué es lo que está pasando con la imagen de Alberto? ¿Cómo vienen los principales candidatos? ¿Qué es lo que pasa en los próximos días en tu vida cotidiana? Todo lo tenés en instantes aquí, por supuesto, Más Data por La Nación Más. Bueno, parece que se viene la temporada. Hay granizo en algunos lugares de la ciudad de Buenos Aires. Mariana, ¿qué es lo que está pasando? Se largó el temporal, Hugo. Opa, bueno. Hay que abrir los paraguas, hay que estar atentos. Se sabía que en el interior de la provincia había fuertes tormentas, se trasladaron al AMBA, esta región tan mencionada últimamente. Pero está Mauricio Saldívar para contarnos más acerca del clima. Mauricio, ¿cómo estás? Experto. Ahí está. Ahí está. Ahí está, hola, ¿qué tal? Les cuento que la situación de las tormentas fuertes ya está aflojando sobre la ciudad de Buenos Aires. Pasó justo una celda de tormentas bastante intensas que dejó en aproximadamente unos 20 minutos unos 10 milímetros de precipitación en algunos lugares y eso lógicamente produjo algunos anegamientos temporarios. Ya está cediendo la tormenta, si se asoman hacia el norte se va a poder ver el cielo bastante más claro, está avanzando en línea paralela a la línea de la costa, así que esta situación, esta tormenta que se generó sobre el norte de la provincia de Buenos Aires, ahí aproximadamente sobre Zárate, avanzó siguiendo la costa del río Paraná primero, luego del río de la Plata, está en dirección hacia el sudeste y se está lentamente perdiendo sobre el río de la Plata, pero... O sea que va a parar, Mauricio, va a parar en el atardecer, a la noche, ¿ya no va a seguir lloviendo o puede reanudarse la tormenta? No, esperamos para todo el día de hoy la probabilidad de tormentas de variada intensidad. Escúchame, vine en moto, Mauricio, ¿qué hago? Yo también. Ah, no bueno, qué grande. No, hay que salir, hay que salir. Lo que puede pasar con el agua, bueno, hay que protegerse, hay que estar atentos, porque el tránsito se complica con la lluvia, claramente. Exacto, pero bueno, esta tormenta particularmente que afectó a la ciudad de Buenos Aires, ya terminó de pasar prácticamente por la ciudad. Las condiciones van a mejorar en forma temporaria y relativa, y luego estamos esperando que a lo largo del día puedan generarse otras tormentas. Todo el día de hoy va a ser así, y recién la mejoría definitiva va a llegar en la madrugada del día de mañana martes. ¿Y qué va a pasar en la semana, Mauricio? ¿Va a mejorar el tiempo? ¿Va a salir el sol otra vez? ¿Mañana, martes, miércoles? Hay que buscar abrigo. Primero, hacia la noche va a entrar un frente de aire frío. Eso va a hacer que aumente la intensidad del viento. Podemos tener ráfagas de 50 kilómetros por hora. Y este tiempo ventoso se va a mantener durante gran parte del día martes, reanunciando la entrada de más aire frío. Este aire frío va a hacer bajar la temperatura a valores mínimos de 8 grados para el día miércoles. Se viene el invierno. Se viene el invierno. Fin. Aquellos adoradores del frío como yo no. No. Mauricio, pero además... ¿No vuelve el veranito, Mauricio? ¿No vuelve el veranito que tuvimos sábado y domingo? No, la verdad que esto ha sido una situación extraordinaria, con temperaturas que superaron ampliamente los 30 grados en el norte del país. Acaso en nuestra zona tuvimos temperaturas muy agradables, 26, 27 grados, pero eso por lo menos en los próximos 10 días no lo vamos a tener,
pese a que lo que resta del otoño va a terminar siendo más cálido que lo normal. Ah, mira qué bien. Es una buena noticia esa, sobre todo además para los contagios, ¿no? Que el clima sea un poquito más cálido y no tan frío. Pero bueno, esta semana 8 grados entonces. Esta semana, miércoles, jueves y viernes van a ser particularmente fríos por la mañana y las tardes frescas. Estamos hablando de máximas de 18 a 20 grados. Ah, ¿y el fin de semana? Mira, me sacaste la palabra de la boca. Hacia el fin de semana vamos a tener buenas condiciones meteorológicas con temperaturas estabilizándose en torno de los 12 a 14 grados las mínimas y 20-22 grados las máximas. Ah, bien. Sin lluvias el fin de semana, pero atentos porque el próximo lunes vuelve a llover sobre Buenos Aires. Epa. Por lo menos está la probabilidad de precipitación. No salgan en moto entonces ustedes dos el lunes que viene de nuevo, no van a poder salir en moto. Te mojás un pero poco. con un equipo de lluvia uno puede enfrentarla. Ah, mirá vos, claro. Son valientes. Claro. Y un detalle más, ya que estamos hablando sobre cómo viene el tiempo. También el invierno va a venir con temperaturas de normales a levemente por encima de lo normal, pero esto no significa de que no vayamos a tener días con bajas temperaturas. El promedio va a ser elevado, pero ese promedio está formado por picos y por bajones, y las entradas de aire frío se van a sentir, se van a notar. Esto no invalida que tengamos olas de aire frío. Esto particularmente hay que tenerlo en cuenta con el tema de los lugares encerrados en tiempos de COVID. Claro, ¿no? claro, porque vamos a tener que seguir apuntando a la ventilación, por lo menos seguro los meses de invierno sin duda, ¿no? Exacto, siempre dejar ambientes ventilados. Y el día de hoy estar atentos a las advertencias, particularmente porque la probabilidad de granizo no la podemos saber con más de 2 horas. O sea, sabemos que hay condiciones favorables para que haya tormenta con granizo, pero la chance exacta y el lugar donde va a caer, eso no lo podemos saber con más de 90 minutos de anticipación. ¿Por qué, Mauricio? El Servicio Meteorológico Nacional lo informa. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué no se puede saber con más anticipación el tema del granizo? Eso es porque básicamente se utiliza una técnica de pronóstico que se llama nowcasting, es pronóstico a muy corto plazo. Para ello es necesario contar con radares meteorológicos. El radar meteorológico te da un horizonte temporal de aproximadamente 1 hora de previsión sobre los eventos meteorológicos. O sea que podemos hacer el seguimiento solo de dónde están las celdas de tormenta con granizo con el radar. Y bueno, esa información se actualiza cada 5 o cada 10 minutos y el radar solo nos permite ver más o menos 1 hora, con 1 hora de anticipación. Para que tengan una idea, y esto no es solo acá en la Argentina, es en todo el mundo, para que tengan una idea, en Estados Unidos el tiempo máximo de preaviso para una alerta de tornados es de alrededor de 13 a 15 minutos. Gracias, Mauricio. Muy buena la información. Entonces, abrigarse esta semana y a esperar que vuelvan a subir un poco las temperaturas el fin de semana. ¿Es así? Es así. Abrigo a partir del miércoles y mañana a la mañana ya sin paraguas, pero con una campera rompevientos porque va a estar ventoso por momentos. Muy bien, muchísimas gracias. Muy bien. Vamos, Hugo. El tiempo, y vamos del tiempo exterior, del clima, al clima y al tiempo político. Está con nosotros Mariel Fornoni. Le agradecemos el contacto como siempre, la UDA analista política en este caso, por estudios que ya han lanzado. El primero que tiene que ver con la respuesta de la gente sobre si aprueba o no la gestión del gobierno con respecto a la pandemia. Gracias, Mariel, por el contacto. No, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gracias a ustedes. Sí, nosotros acabamos de publicar el último informe en el cual lo que muestra es que, bueno, hay bastante gente que apoya todavía las medidas en relación a la pandemia, 50%, pero también 46% de la gente no lo apoya. Y esta es alguna de las cuestiones que tienen y que traen por dificultad el tema de la grieta, ¿no? Que evidentemente cuando la cosa está tan partida, prácticamente la mitad de la población no acuerda y hace muy difícil la gobernabilidad. A ver, mira, estoy leyendo, Mariel, de paso, repaso la placa, la información,
independientemente a quien haya votado en las últimas elecciones a presidente. ¿Usted aprueba o desaprueba la forma en la que Alberto Fernández conduce el gobierno nacional? Desaprueba 53 y aprueba 36, 36, ¿no? Este es el dato fundamental. Ese es el dato, digamos, no de la pandemia, no de las medidas, sino de la aprobación de gestión en su conjunto. Lo que hay que pensar es mirar un poco qué significa esta foto en la película. Alberto Fernández comenzó con 38, 39 puntos de aprobación su gestión, llegó a tener un pico de 60 prácticamente hace un año atrás, en el primer mes de la pandemia, y esto comenzó a descender, te diría, desde casi finales de mayo hasta ahora, claro. Y hoy está en esos 36 puntos, es decir, que perdió los 60 puntos de aprobación que tenía en un inicio y ahora aparece en esos 36 puntos. Después está la aprobación de gestión que de alguna manera tiene el gobierno en relación a la pandemia específicamente, en relación al manejo de la economía. Hoy 7 de cada 10 creen que la economía no va por un buen camino y por otro lado también 6 de cada 10 creen que la situación económica va a ser peor en los próximos meses. Después vuelvo, Mariel, perdóname, después vuelvo así, podemos mostrar otra información. Vuelvo al gobierno nacional porque parece que Alberto miró tu estudio para intentar ser componedor o tener un discurso un poco menos dramático, estricto y conforme a otros intereses. Pero quiero ir a la ciudad de Buenos Aires, porque esa es la otra información, para también saber qué opina la gente de la gestión del gobierno porteño, en este caso. Sí, la gestión del gobierno porteño hoy tiene 62% de aprobación. En el caso de Rodríguez Larreta se ha mantenido aproximadamente entre los 64, 62 puntos aproximadamente de aprobación de gestión. Obviamente que también la grieta hace que, como por otra parte también Larreta está visto como el principal opositor hoy a la gestión de gobierno, esto hace que de alguna manera empiece a haber gente que no está de acuerdo, digamos, con las medidas. No obstante eso, lo que nosotros venimos viendo es que prácticamente, sobre todo en el tema de la presencialidad en las escuelas y demás, un 30 o 35%, de acuerdo a la pregunta, por ciento de los votantes de Alberto Fernández acuerda más con Larreta que con el propio Alberto Fernández. Y eso es lo que le da hoy, digamos, un nivel de aprobación de gestión que no ha caído a pesar del enfrentamiento en algunos temas con el gobierno nacional, ¿no? Claro, claro. Mariel, la última es sobre esto. Si el presidente observó que la imagen le está bajando, que hay mayor desaprobación a la gestión en los últimos tiempos y por eso busca un acercamiento o algo más dialoguista, ¿no? En su último discurso. Mira, me parece que al principio, cuando nosotros estábamos hablando hace un año atrás, tenía 60% de aprobación, una de las cosas que se rescataba justamente era la búsqueda de consensos, el diálogo, y por otra parte también, ¿no?, el diálogo justamente con la oposición, que era algo a lo cual por ahí no nos tenía muy acostumbrados el kirchnerismo. Esto duró los primeros meses de pandemia, donde aparecía el trío del gobernador de la provincia de Buenos Aires, el presidente y el jefe de gobierno de la ciudad, y con el tiempo esto, bueno, generó se revirtió y se convirtió más en un enfrentamiento, y además me parece que también el tono de Alberto Fernández era un tono no tan componedor, sino un tono menos dialoguista y más confrontativo. Mariel, me parece que perdóname, ¿qué es lo que más le preocupa en síntesis a los argentinos de acuerdo a este análisis? Mira, los argentinos están muy preocupados por la situación económica. Ahí está. Están más preocupados por la situación, digamos, por la economía que deje la pandemia que por el virus en sí mismo. No obstante esto, en términos de las preocupaciones generales de la gente, hoy la corrupción sigue apareciendo después de 9 meses prácticamente en primer lugar. Mirá. Me parece que la gente la visualiza
como algo transversal a todos los problemas que termina teniendo, ¿no? La falta de infraestructura por un lado, la falta de vacunación masiva por otro, incluso la economía. Entonces me parece que hoy es un tema transversal. No obstante eso, obviamente que la inflación, la suba de la inflación, de las tarifas, la pobreza, Perfecto. el desempleo y demás son temas muy urgentes y que obviamente preocupan. Mariana, te saludo. ¿La corrupción, Hola, Mariana. ¿La corrupción es un tema que preocupa a la gente en este momento o dejó de ser una preocupación? No, el 30% menciona como su preocupación principal, la primera mención espontánea es la corrupción. Obviamente que si vos lo mirás esto, entre los votantes, entre los no votantes de Alberto Fernández, este número de 30 sube a más de 50, Correcto. ¿no? Y es menos mencionado en aquellos que no son votantes del gobierno o que no aprueban la gestión del gobierno. Pero de todas maneras, en la muestra general, el 30% lo menciona como su primer preocupación y está en primer lugar. Esto no ha caído en los últimos 9 meses. Mariel, te agradecemos el contacto, clarísimo, la economía como la mayor preocupación y por eso en un instante vamos a hablar con Roberto Kachanowski para que nos explique dónde estamos parados a nivel de la economía y por supuesto los detalles, Guzmán Basualdo, el gobierno, los sectores más cercanos a Cristina Fernández y más alejados de Alberto Fernández. Pero antes vamos a hablar con Conrado Stoll, porque claro, el doctor que nos explica además lo que pasa con las nuevas variantes. Ya se descubrió la variante incluso india, muy cerca de acá, pero están algunas variantes golpeando a nuestros vecinos en Uruguay y queremos saber, por supuesto, además de los cuidados que tenemos que hacer, cómo se están comportando esa segunda ola entre nosotros. Gracias por este contacto, Conrado. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Hugo? Muy buenas tardes. Y buen punto ese. La India, con esta catástrofe, obvio que está generando muchas variantes, claramente identificada, una llamada 617, y ya definida como más grave, que no confunda, la de Wuhan, la original era 614, esta es 617, que tiene mutaciones, tiene cambios en su estructura, ese virus, que le permite esquivar más a los anticuerpos que puede formar una persona para defenderse o a los anticuerpos que forma la vacuna. Ajá. Algunos investigadores, lo diría yo como dice Fauci, cautelosamente yo repetiría lo que dicen algunos investigadores, que frenemos la pandemia lo antes posible porque si se generan demasiadas variantes va a ser muy difícil llegar a la inmunidad de rebaño. Después está la variante andina, llamémosla variante andina C37. Esa es nueva, ¿no, Conrado? Por ahora se llama variante de nueva. interés. ¿Qué quiere decir? Que no adquirió la categoría de variante de preocupación, que es cuando vos sabés que la variante que aparece tiene mutaciones que la hacen esquivar los anticuerpos. Porque cuidado, Hugo, vale la pena recordarle a la audiencia, este virus toda la semana genera mutaciones. Lo que pasa es que la mayoría no le sirven. Ahora, cuando le aparece una de las que le sirven para esquivar las defensas del cuerpo, se transforma en la variante de Kent del Reino Unido 117, la de Nueva York 529, la de California, la de Sudáfrica 351 y la que acabo de nombrar en la India y la variante andina que todavía no se ha confirmado cuán dañina es. Termino diciendo que la forma de vos enterarte en tu país qué pasa con las variantes es secuenciando virus. La gente ya escuchó la palabra secuenciar, que es mirar el orden de cómo es la genética del virus. Ahí te das cuenta si es una de las variantes y es importantísimo hacerlo para saber qué proporción de tus infectados tienen las variantes que son más complejas que el virus original. Creo que en la Argentina todavía predomina el virus original, aunque se han detectado casi todas las variantes y la de India ya está en Europa, se ha confirmado en Francia. Mariana, tenías una pregunta. No, quería saber, porque el Proyecto País habló de un 40% de circulación de esta variante andina y eso me parecía una cifra bastante importante. ¿Y cuál es el peligro, digamos, si las vacunas pueden alcanzar, ¿no?, con su eficacia a esta nueva cepa tan nuevita que viene desde Perú? Buen punto, Mariana. Tenés razón, viene de Perú y también se ha detectado ya en Europa. Así que, como ves, se mueven muy fácilmente todas estas variantes
De nuevo, todavía no sabemos cuán dañina es, y vos decís un número fundamental, Mariana, porque vi esa publicación la semana pasada de 60%, 40% de distintas variantes, y hay que explicar esto. Está muy bien hecho. Tomaron una muestra de una cantidad de pacientes infectados, les hicieron el estudio genético del que yo hablaba, secuenciación genética, para poder saber si eran las variantes, y ahí encontraron que en una de las muestras el 60% era, suponete, la de Andes, o que en otra el 30 o 40 era la P1 de Manaos. Pero el punto, Mariana, clave es que fue de muy poquitas muestras, claro, muy pocas, entonces es difícil comentar. Te estoy hablando de 100, 200 muestras. Claro. En muchos países se hacen miles de muestras por día. Usualmente, por ejemplo, un número mágico, el 10% de todos los infectados de un día, secuenciación genómica. No te digo que seamos Islandia, que lo hace en todos los estudios, en todos los testeos, les hace la secuenciación genómica para saber exactamente cada uno qué es. Imposible. Pero Uruguay, en el 2020, ya hacía el 20% de los infectados la secuenciación para saber si tenían alguna variante. Conclusión. No tendría temor, no estoy seguro que el 60% de todos los infectados de la Argentina estén con una variante peligrosa. Ahora, no lo creo porque secuenciamos poco, ya claro, tendremos más información. Ahora, algunos detalles, porque esto que vos decís es tan esencial. Por un lado tenemos problemas con las vacunas, porque esto por cuenta nuestra, se hablaron de 10 millones de vacunas. Ahora, ¿son 10 millones o son 5 millones por las 2 dosis que implican los 10 millones? Contra los 50 millones que tiene Brasil, 40 ya aplicados. Por otro lado, la falta de testeo. Vos ayer en la cornisa, y en especial domingo, recomendabas por qué no se usan los testeos individuales, por qué uno no puede ir a comprarse un test y asegurarse, o por lo menos tener más información para cumplimentar con el aislamiento si es que lo tuviese, o darle información al Estado, que nos transformemos en ayuda. Y por otro lado, la falta de verificación de las cepas circulantes. Ese es un escenario de poca información, ¿no? ¿Qué decís? Primero, sí, tenés razón, Hugo, toda la razón del mundo. Pero, bueno, tenemos que decir, no somos Israel, el Reino Unido, los países que han podido conjugar todas esas variables, que son muchísimas, Hugo. Vos ahí enumerabas una cantidad, ¿no es cierto? Pero, por suerte, tampoco somos India, Brasil, vecino muy cercano, demasiado cercano, y los Estados Unidos antes de este enero. Pero realmente no hemos manejado bien las distintas variables. Vos dijiste muy bien recién, la diferencia entre vacuna y dosis. Hay que decir dosis. Llegaron tantas dosis, tenemos tantas dosis, quedaron tantas dosis, se aplicaron tantas dosis. No digamos más vacuna, claro, porque confunde. Es las dosis de lo que me importa de cuántas tenemos, y efectivamente 2% de toda la población vacunada. Y de nuevo, efectivamente, lo que citás de anoche de la cornisa, que mostramos el testeo individual, y no solo las personas, que la gente entienda, son pocos los que van a poder ir a comprar por el costo, digo, pero hay un segmento de la población que puede comprar para sí mismo, para su familia, que ya ayudaría. Como claro, los que viajan a Estados Unidos, que vos me decís cuánta gente puede viajar. Y bueno, son varios miles, ya deben ir varios miles. Y están limitados los viajes, los vuelos, eso también es preocupante. Conrado. Pero el testeo ese también se puede usar en geriátricos, termino ahí, en geriátricos, en colegios y en los grandes empleadores. No es solo el que lo vaya a comprar yo o vos a la farmacia, que ya eso es muy bueno. Conrado, ante la falta de vacunas se piensa y se están haciendo investigaciones, sobre todo en Estados Unidos y también en Oxford, en la Universidad de Oxford, sobre la combinación de vacunas que tengan distintas plataformas. ¿Cómo ves eso? ¿Es lo que se viene? Hay investigaciones espectaculares, vacuna nasal, vacuna oral, la pan-coronavirus para todo tipo de coronavirus presente y futuro, para el 3, para el 4, para el 5, la Hexapro, que quiere decir que se adapta a 6 formas distintas que puede adquirir la espiga, o sea que el virus puede desarrollar muchas mutaciones que le cambien su forma para esquivar nuestras defensas, y sin embargo vos vas a tener una vacuna que tiene ya preparada para 6 variantes posibles. Correcto. Y lo que estás diciendo ahora, en el Reino Unido hacen un estudio muy provocativo que es infectar a las personas, son candidatos jóvenes, sí, voluntarios, sí, los infectan, ¿para qué? Para poder estudiar mucho más rápido el efecto de ciertas combinaciones o distintas vacunas. Y lo que vos dijiste, que es el primer país que probó AstraZeneca primero, segunda dosis de Pfizer. Claro. Primero Pfizer, después AstraZeneca. Y me llegan infinitas consultas, y aprovecho este espacio, Mariana, que la gente, si alguien puede viajar a Estados Unidos, si ya se dieron Sinopharm
o se dieron una de las vacunas nuestras, Covishield, que es AstraZeneca o Sputnik, no tienen que mezclar. No. Cuando estén esos resultados, y antes de fin de año los vamos a tener, sabremos si podés mezclar, si podés dar una tercera dosis de la que más te guste, u otras variantes. Pero en este momento yo no podría jamás, creo que ningún infectólogo lo haría. Sin evidencia, no le puedes decir a alguien que se puso Sinopharm o Sputnik que vaya a Estados Unidos y se dé Moderna o Pfizer. Muchos no lo haría. preguntan, muchos están consultando eso, ¿no? Porque saben que quizás la segunda dosis no llega, no sabemos cuándo van a llegar y con qué intervalo nos la van a dar también. Esa es otra pregunta. Mariana, tenés toda la razón. No es un país que alguien por ahí en Chile o en Uruguay de capricho dice, yo no quiero la Sinovac, me voy a Estados Unidos. No, acá realmente, no sabés. Mis padres, que tienen más de 80 años, se dieron una Sputnik hace un mes y medio, casi 2. No me hagas hablar del vacunagate. Y ellos tienen una preocupación. Llegar a la segunda, porque todos necesitamos la segunda. Cuidado, en Estados Unidos, que hay vacunación masiva, ya ven que hay un porcentaje de gente que se olvida de la segunda, o que creen que no hace falta la segunda, o que deciden no darse la segunda porque tuvieron efectos colaterales con la primera. Hay que darse la segunda. Y vos lo decís bien, Mariana. Se pueden separar hasta 3 meses. Las vacunas se pueden separar. Y te diría que es mejor separarlas. Es mejor. Si las separaron 3 semanas nada más, es porque había una urgencia por probar que eran efectivas. Pero más de 3 meses... Usualmente se separan más tiempo. Hasta 3 meses es lógico. Canadá está separando 4 meses Pfizer. Pero mucho más que eso me preocuparía, sobre todo las chinas, que tienen una eficacia más baja. Conrado, frente al aumento de contagios, la otra vez fue explicativo lo que vos dijiste, el oxímetro. La gente que cursa, que nos está mirando y que está cursando con algún síntoma leve, por ejemplo, ¿tiene que hacerse una tomografía? ¿Qué estudios hay que hacer? El otro día Quirós explicaba claramente cómo funciona el virus en el organismo, que ingresa por todo el sistema respiratorio, que produce más mucosidad, que esa mucosidad va a los pulmones, que allí se pueden producir las infecciones. ¿Nos repasás de manera sintética esto para ilustrar a la gente de lo que tiene que hacer finalmente cuando está aislado y cursando el coronavirus? Lo puedo sintetizar y es muy bueno. Ayer alguien me preguntó exactamente eso infinitas veces. Ayer me preguntaba alguien en que la imagen es muy buena. Te da positivo y la persona tiene síntomas. Se tiene que aislar en su casa. Aislarte es aislarte. Hay personas que no pueden y ahí viene el problema. Pero tendría que uno tener cuarto y baño solo y una bandeja con mucho cuidado que llegue la comida y uno la devuelve a la lavandina directo, al detergente directo para lavar todo eso. O sea, mucho cuidado en el aislamiento para no contagiar, número 1. 2, la persona oximetría 2 veces por día, pero no cuando te falta el aire. Siempre saturación de oxígeno con el dedito, con ese aparato que es barato y se compra en cualquier farmacia, 2 veces por día. Menos de 94%, consulta. Y por último, sentido común, Hugo. La persona que me llamaba era alguien relativamente joven, pero que ya hacía 8 días que tenía fiebre, se sentía muy mal, incluso me pasaron un audio y con oído clínico yo oía que esa persona se sentía mal, pero el médico, por definiciones y criterios, le dijo, no corresponde que usted le hagamos ninguna foto, nada. Ahí está la medicina, ese es el arte de la medicina. Una cosa son los criterios que da el CDC o que tiene nuestro país y otra cosa es tener criterio como médico. Y yo a ese paciente que tenía alrededor de 40 y pico, 40 y largos, no era un chico de 22, que llevaba 7 días de fiebre y que se sentía muy mal, yo lo llevaría a hacer una tomografía computada. Bueno, tiene que ser el criterio del médico, pero hay que llegar un momento en que tenés que hacer el estudio, tomografía y ver si necesita un antibiótico, internación u oxígeno. Claro. Ahí hay que estar atento uno como enfermo justamente a tener sentido común y pedir lo que no te están dando, ¿no? Los médicos a lo mejor. Sí, no es que el sistema de salud va a estar siempre, el sistema de salud está saturado, está estresado, está estresado, porque yo defiendo mucho decir que no está saturado, está estresado, los médicos con infinitas consultas, pero tenés razón, Mariana, definitivamente hay un criterio personal y hay que confiar en ese criterio. Yo no he visto gente que exagerara, hay gente que se ha sentido muy mal y se dio cuenta que era una sensación que con el ibuprofeno mejoraba o paracetamol, pero cuando uno tiene dudas, esa es la certeza más grande o el sentido común que uno tiene que seguir. Ante la duda, consultar. O sea, seguir las indicaciones del médico, que se supone que por más que esté estresado, no pierde su sentido de orientación y su profesionalismo a la hora de recomendar. Vaya al hospital, hágase un examen más profundo o permanezca en su casa. Y el tema de los 7 días famosos, si a los 7 días, que lo explicaba Quirós también, el ministro de Salud porteño, a los 7 días pasan 2 cosas. O empieza la mejora o puede empeorarse en algunos
casos menores. ¿Cómo es eso? Sabés que, bueno, primero para terminar tu frase previa, sí, el criterio del médico, pero llega un momento, el médico no está en tu casa, no te está revisando. Claro. Vos te conocés como nadie o conocés por ahí a tu hijo que está con los síntomas, a tu mujer, vos, como sea. Vos estás ahí. Uno tiene que decidir al final, y por ahí puede ser diferente que el médico, y consultar a otra persona. Eso, seguir el instinto personal, porque el médico no está ahí revisándote. Y con respecto a los 7 días, cuidado. Vemos mucho, yo estoy en el Sanatorio Güemes, hicimos una de las primeras, si no la primera clínica post-COVID, porque tenemos una enorme cantidad de pacientes. No estoy seguro si podés seguir la regla de los 7 días. Hugo, lo que te muestra esta enfermedad, y ahora se acaba de publicar un trabajo que no voy a describir porque es de pura genética, complejísimo, pero que muestra claramente por qué hay gente que no podés predecir. Por ahí el de 30 años, joven, sano y fuerte, se enferma gravísimamente, y el señor de 78 que fumaba, no. Y ahí hay un tema genético importantísimo. Claro. Pero eso lo que te quiero decir es que varía muchísimo la presentación clínica. No sé si hay una matemática. Es verdad que puede llegar una semana y después mejor y puede empeorar nuevamente. Y sabemos que el que estuvo grave durante el primer mes del alta tiene que hacer un control, porque hay un índice de reinternación y hasta de muerte. Entonces, un control seguro cuando se le da el alta. Pero no estoy seguro si puedo decir algo muy confiable de cuál es la evolución que uno debe esperar. Es como un virus errático, ¿no? Que cambia permanentemente, que puede provocar en distintas personas, según su genética, distintos síntomas y gravedad también. No tiene que ver tanto, ya estamos viendo que no tiene tanto que ver con la edad como lo veíamos al comienzo. No lo digo yo, lo que decís vos, Mariana, lo dice Anthony Fauci, que es el número 1 de esto en el mundo, y lo dijo hace muchos meses. Él es el experto mundial en HIV y dijo, ni con HIV, con nada yo he visto algo igual. Claro. Algo que puede hacer que muera un chiquito de 2 años es excepcional, pero que muera el chiquito de 2 años, que el señor de 80 por ahí lo tenga y no le pase nada, o que el de 30 tenga una trombosis que le produzca un ACV, como se publicó en una revista importante, una serie de gente joven en Estados Unidos con ACV por la trombosis que sabemos que causa este virus. Nada más heterogéneo e inesperado y variable que este virus. No. De todas maneras, Conrado, no importa las vacunas que tengamos, tenemos que vacunarnos, ¿no? Es lo recomendable. Esa es la frase. La mayoría efectivas contra las variantes, ya sabemos todos que la única excepción fue AstraZeneca, que no fue efectiva contra la sudafricana. Esa variante sudafricana no se ha diseminado tanto, así que no nos preocupa. Pero tu frase tiene que quedar. La mejor vacuna es la que uno se da. Y eso es lo que contesto cuando me mandan esos mensajes. Me voy a Estados Unidos, tengo la Sinopharm. No, completá la Sinopharm. Completá la Covishield, completá la Sputnik. La mejor vacuna es la que a uno le dan. ¿Por qué? Porque todas previenen con alta eficacia la enfermedad grave y la muerte. Puede pasar, pero es excepcional. Ya hay muchísimas series de millones de personas y que ves que el 97% de enfermedad grave o muerte ocurre en los no vacunados. Una pequeñísima proporción de enfermedad grave y muerte en los que recibieron una dosis. Claro. O sea que también tienen defensa, pequeñísima proporción. Y en los vacunados completos casi no existe enfermedad grave o muerte. Por eso insistimos en que la prioridad, lejos por parte del gobierno, más allá de las restricciones, tiene que ser conseguir vacunas. Esperemos que tengamos más vacunas cuanto antes que la militancia por la misma, que por supuesto vale, sirve, si es que es acompañada por los hechos. Gracias, Conrado, por esta explicación tan intensa y clara a la vez. Muchas gracias por el contacto. Gracias por llamarme. Muchas gracias, Hugo, Mariana. Buen día. Saludos. Bueno, vamos a hablar de la política, vamos a hablar de lo que está pasando en el seno del gobierno, con el llamado Fuego Amigo, con la interna, con Guzmán, con Basualdo. Ya está con nosotros Javier Lanari. También, hola Javier, buenas tardes. Hugo, Mariana, buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes, ya está con nosotros Ezequiel Spillman para aportarnos, lo teníamos pendiente, la interna que hay en el gobierno a partir de 2 manifestaciones, ¿no? La del ministro de Economía, respaldado por un sector, y la de un ministro, o en todo caso un secretario de menor rango como Basualdo, que es más cercano al ultrakirchnerismo. ¿Querés arrancar vos, Ezequiel, que así habíamos pautado? Sí, Hugo. Dale, a ver, ¿qué es lo que se puede contar a esta hora sobre el caso Basualdo, hijo de un reconocido economista de centroizquierda y un hombre de la cámpora, un hombre muy cercano a Máximo Kirchner? Lo primero que hay que decir es que hubo una comunicación entre el presidente Alberto Fernández y Cristina Kirchner a raíz de este tema. Hubo una comunicación, según me cuentan a mí, el fin de semana, y lo que acordaron en principio es bajar un poco la espuma
En principio, Alberto Fernández sigue con la idea de poder desplazarlo, sobre todo para darle un espaldarazo a su ministro de Economía, Martín Guzmán, quien en el fondo es quien más debilitado sale de toda esta situación. Porque en el caso de Basualdo eventualmente podría ir a otro lugar. Él ya había estado entre enero de 2014 y diciembre de 2015 en el ENRE, en el Ente Nacional que regula la energía, y en diciembre de 2019, cuando asume Alberto Fernández, primero fue allí y luego lo ascendieron a subsecretario de Energía. Pero ¿cuál es la pelea de fondo? Bueno, yo te diría que la pelea de fondo acá, Hugo, Mariana, Javi, Lanari, tiene que ver con una cuestión de hacia dónde va la economía, porque en definitiva la gran pelea no solamente fue por el aumento del 9% de la tarifa eléctrica, algo que termina ganando Guzmán porque se termina dando, sino por la orientación general de la política económica. Cuando vos tenés un Guzmán que le dice a los empresarios, al Círculo Rojo, a los actores institucionales, que la Argentina tiene que bajar su déficit fiscal, que la Argentina tiene que acordar con los bonistas extranjeros y que tiene que ir a una normalización de las tarifas de servicios públicos, en este caso para la electricidad, pero también lo cree para la tarifa del gas, por ejemplo, en el cual debería haber, según los equipos técnicos del Ministerio de Economía, una suba entre el 25 y el 30%. En el medio hay un sector del oficialismo más referenciado con la Cámpora, que no quiere este tipo de cuestiones, no quiere un alza en el precio de los servicios públicos en un año electoral, e inclusive hoy, para agregar el último dato, Andrés El Cuervo Larroque, referente a la Cámpora, ministro de Desarrollo Social de Axel Kicillof, a quien contabas bien, Hugo, le dio su respaldo a Basualdo porque lo tuvo como funcionario cuando era ministro de Economía. La parte de electricidad, la parte eléctrica, la política energética la tenía Kicillof. Hoy Larroque planteó abiertamente que el gobierno nacional debería volver al IFE, debería volver a un subsidio para aquellos que la están pasando muy mal producto de la pandemia y de la cuarentena. Es decir, algo que Guzmán ya había planteado, que no había espalda de gobierno nacional para poder bancar un nuevo IFE. Es en este contexto tan fuerte en el cual se da este cortocircuito y es, acaso les diría, el caso más emblemático. Es peor que el de Lozardo en el sentido de que acá es muy explícita la interna. Claro. Lozardo nunca habló de sus internas abajo y acá sí, ¿no? Sí, sí, recordemos lo que había pasado con la ex ministra de Justicia, ahora Soria, que bien emblemático, respondiendo al kirchnerismo, que avanza casilleros dentro del gobierno. Javier, ¿puede irse Guzmán? ¿Y quién va, digamos, cómo queda la figura de Alberto con este fuego interno, llamémoslo de esa manera? Bueno, está claro, Hugo, que la figura del presidente queda muy desdibujada porque lo dijo el ministro de Economía. A ver, acá no hay espacio para los dos, no hay espacio para Guzmán ni para Basualdo. Es uno de los dos, no son los dos. Y como bien dice Ezequiel, suscribo todo lo que dijo porque tiene la información. El fin de semana hablaron Cristina y Alberto de este tema, intentaron bajarle el tono, pero lo cierto es que esto se tiene que definir en los próximos días. Hoy Guzmán se mostró en el marco de la presentación del ministro de Transporte, hablando con Daniel Arroyo, trató de mostrarse distendido, pero acá se vienen momentos de definiciones. ¿Qué posición primará? Bueno, eso es lo que está por verse, pero lo cierto es que hay dos posiciones muy distintas y muy marcadas. Por un lado, la del Instituto Patria, la de la Cámpora, que respalda a Basualdo. Hoy las declaraciones de Axel Kicillof son muy claras en ese sentido. Basualdo es un excelente funcionario, dijo el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y por el otro lado, el ala que respalda a Guzmán, el ala más albertista, más peronista tradicional, si se quiere, que tiene una tarea muy compleja, por cierto, ¿no? Yo tengo acá en mis manos el plan tarifario que elaboró Basualdo, porque claro, la semana pasada hablamos de que Guzmán lo había tratado de incompetente, había dicho que no tenía plan. Bueno, Basualdo tiene un plan tarifario. Pero nada que ver con el que pidió Guzmán, ¿o sí? Claro. Bueno, no tiene nada que ver, por supuesto. Claro. Son dos caminos opuestos. Porque el problema era que Guzmán le había pedido justamente un plan tarifario para poder enfocar en las personas que más tienen y que paguen más tarifas en ese sentido. Pero no lo hizo Basualdo, ¿no? No, y permitime, porque lo tenemos conectado y si no la comunicación por ahí se falla, porque no es sencillo todo, hablar con Roberto Kachanowski, porque en el fondo lo que se discute es la economía. Roberto, gracias por este contacto. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, gracias. Situación complicada, ¿no? A ver, cuando vos mirás los números fiscales de marzo, el principal ingreso del Tesoro fue la emisión monetaria de nuevo. El año pasado fue la emisión monetaria. Enero y febrero se tomaron un descanso. En este mes de marzo, 135.000 millones de pesos fue el principal ingreso, después viene el IVA, después vienen los aportes patronales.
Bueno, y después sigue una serie de impuestos. Pero el principal es la emisión. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que obviamente no está la cosa como para gastar más plata. No hay margen, porque no hay que emitirla. En lo que hace a los subsidios, cuando vos mirás cómo están aumentando los subsidios a la energía, el año pasado, cuando comparas todo el 2020 contra el 2021, para mantener artificialmente bajas las tarifas de los servicios públicos, se aumentó el gasto en un 130%, cosas por el estilo. En lo que va del primer trimestre, el gasto en subsidios aumentó otro 60%, cosas por el estilo. Entonces, si bien esto no es el número definitivo del aumento del gasto, representa del total del aumento del gasto público, el gasto en subsidios de energía es más o menos el 10-11%, explica el 10 o el 11%. Guzmán está buscando dónde recortar porque ve que los números fiscales se le van. Y además tiene el Banco Central totalmente fuera de combate. Yo le voy a dar un dato muy claro. El Banco Central debe en bonos del ELIX y pases el equivalente a más o menos unos 37.000 o más o menos 38.000 millones de dólares cuando uno pasa el tipo de cambio oficial. Las reservas propias del Banco Central no pasan de 29.000 millones con todo el esfuerzo que uno haga para sumarle cosas. O sea que ni siquiera el Banco Central tiene capacidad para pagar su deuda remunerada, ni hablo de respaldar los pesos en circulación. Sí, a ver, lo que tenemos acá es un Banco Central que está fuera de combate y un Tesoro que está fuera de combate. Y del otro lado tenemos a la Cámpora pidiendo más plata. Más plata en subsidios y no subir las tarifas, de eso se habla, ¿no? O sea, si no se suben las tarifas hay que subsidiar más. Si se subsidia más hay que emitir más. Si se emite más hay más inflación. Ese es exactamente el razonamiento. Te queda una opción. No emitís y que se te caigan los cables, no vas a tener luz, no vas a tener... Volver al pasado, ¿no? Por favor. Otra vez volver atrás. No, pero son las realidades con las que claramente. Digamos la verdad. O sea, la gente dice, bueno, no, yo te voy a mantener artificialmente baja la tarifa de luz, pero después no vas a tener luz en algún momento. ¿Te acuerdas qué pasó en su momento? Por supuesto. Ahora, Entonces, Roberto, ¿Guzmán se quiere ir o en todo caso es la excusa la de Basualdo para dar un paso al costado? Y en ese sentido, ¿quién puede reemplazarlo? ¿Quién podrá defendernos? A ver, yo no sé si Guzmán se quiere ir o no, porque no estoy en la cabeza de él. Lo que yo sé es que Guzmán no es un ministro de Economía. En todo caso es un ministro que está tratando de arreglar el tema de la deuda y como no tiene un plan económico, no puede avanzar. ¿Por qué Kachanowski no es un ministro de Economía? ¿Por qué dice eso? Porque un ministro de Economía tiene que tener un plan económico y tiene que tener respaldo político. Sí, pero no, acá la política siempre es más importante en este gobierno, en esta coalición. Perdón, me distraje un segundo. ¿Cómo es? No, digo que acá la política parece ser más importante siempre, entonces los técnicos generalmente quedan un poco desvalidos. Claro, déjeme dar un ejemplo concreto. Le guste o no, pero la verdad es que Cavallo con Menem tenía respaldo político, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Cavallo con De la Rúa, un presidente débil políticamente, no pudo llegar ni a la esquina. Eso es lo que quiero decir. O sea, cuando vos sos ministro de Economía, tenés que tener un plan y tenés que tener respaldo político. Guzmán no tiene ni plan ni respaldo político, porque su respaldo político es el presidente. Pero no sabemos si es el presidente o la vicepresidenta la que está gobernando el país. ¿Y tiene experiencia Guzmán? Porque ese es el otro aspecto. Vos mencionaste a Cavallo. Cavallo era un hombre que tenía una experiencia y además una edad cuando asume el Ministerio de Economía que también, digamos, está basado en los logros obtenidos. En este caso, discípulo de Stiglitz, ¿no? Y algún aval académico, pero en la práctica, en el mundo de las obras concretas. ¿Cuáles son los avales de Guzmán? Esto que estamos viendo. A ver, ¿qué es lo que hicieron? Puso un control de precios, que en realidad ni siquiera lo maneja él, porque creo que lo maneja Español, sí, creo que es el nombre de la Secretaría de Comercio, ¿no es cierto? Prohíbe importaciones, cosa que no sé quién hace, si el Ministerio de Producción o él. Después trata de renegociar la deuda, que no la pudo renegociar, fue a Europa,
hasta se juntó con el Papa a ver si pueden rezar juntos y sacar algo. Vos decís, mirá, para poner precios máximos, controlar el tipo de cambio y este tipo de cosas, y pisar las tarifas de los servicios públicos, no hacía falta traer a nadie de Colombia. Acá tenemos un montón de tipos que pueden hacer exactamente lo mismo y hasta peor. Ahora la pregunta es, ¿quién es el inconsciente que se sienta en la silla eléctrica? Porque con este contexto político y esta situación económica, necesitas a alguien con realmente un plan económico y un fuerte respaldo político. Sentarse ahí es de inconsciente realmente, ¿no? Ahora, sin esas condiciones. Si se fuera Guzmán, ¿no?, y diera un paso al costado, ¿suena Paula Español como su sucesora? Le quería preguntar a Javier Lanari. Bueno, hay dos nombres que el kirchnerismo se encargó de filtrar de alguna manera en las últimas horas. Uno, es muy bien como decía Mariana, Paula Español, secretaria de Comercio Interior, la misma que viene desde las últimas semanas, últimos meses. Controlando precios. Sí, controlando precios, mal por cierto, porque los precios no paran de aumentar, y amenazando con cerrar las exportaciones de carne, a las cuales le puso algunos controles, para tratar de restringirlas, creyendo que eso va a impactar en el mercado interno. Una es Paula Español, y el otro es un gobernador del norte, muy cercano a Cristina, que en algún momento también, en el pasado, hace algunos años, dejó de ser gobernador para integrar el gabinete de Cristina Kirchner, allá por el año 2013, 2014. Seguramente se acordarán, rompió un diario. Hugo ya creo que sabe quién es. Capitaní. Coqui Capitanich. El Coqui. Gobernador de Chaco. Bueno, se encargaron, el kirchnerismo, yo esto lo agarro con pinzas porque claro, hay mucha operación en el medio, está claro que el kirchnerismo no lo quiere más a Guzmán, eso es un hecho, te lo dicen en off, por supuesto. Uno es Coqui Capitanich, gobernador de Chaco, y otra es Paula Español. Yo les diría que por ahí, por esos dos nombres, son los eventuales reemplazantes de Guzmán en caso de que Guzmán pierda la pulseada con un subsecretario y deje el cargo. Pero yo, esto para Kachanowski también, Javier, porque, de nuevo, se supone que las personas asumen en lugares por sus conocimientos previos. Ya discutimos que Soria, como intendente, siguiendo los caminos de su padre, tiene una larga militancia, pero no es un hombre de la justicia, ni siquiera con avales académicos. Capitani tiene una provincia gobernó una provincia de las mayores desiguales de la Argentina, que sigue estando de ese modo. Increíble. Ni que hablar del Chaco Profundo. Digo, ¿cómo se elige Kachanowski a nuestro ministro de Economía? Porque, de nuevo, aun cuando Cavallo sea muy discutido, con aciertos y con errores en su trayectoria, era un hombre que me parece venía con los elementos tal vez teóricos para asumir ese cargo, pero ahora... Tenía un plan y tenía un equipo económico y tenía respaldo. Acá se sienta el tipo que quiere sentar... A ver, en este contexto, olvídense, nadie con capacidad, trayectoria y seriedad profesional se sienta en el Ministerio de Economía. Nadie. Cualquiera que sepa economía se sienta ahí, porque sabe cuáles son las condiciones mínimas que uno exige para sentarse como ministro de Economía. Coqui Capitanici estudió algo. Como profesor no puedo decir, no voy a decir. Estudió algo buenísimo. No voy a dar, como profesor, no voy a dar opinión. Pero les diría que ahí, el que se sienta ahí es porque solo se quiere sentar. Claro. Y disfrutar de los autos, del ministerio y no sé qué cosa. O para hacerle la gauchada al presidente y a ver cómo salimos del paso. Buenísimo. Pero no porque vayamos a tener, ya a esta altura de partido, insisto, nadie serio, con trayectoria y con conocimientos económicos se sienta hoy en el Ministerio de Economía. Sonreímos para no llorar, Roberto. Sí, la verdad que Le agradecemos mucho el contacto, como siempre, que nos aclara la situación compleja en la que estamos. En instantes, con más data, por supuesto, tenemos mucho más para compartir con vos, hasta la llegada de Paulino Rodríguez con todo su equipo, y te quedás aquí en La Nación, por supuesto.
Bueno, acá me está contando Sí, Hugo, muy bueno. cómo corre, cuánto No, corre. lo que pasa es que hay que entrenar. Y a propósito de esto, porque vimos a Paulino Rodríguez, a quien saludamos, que sacó su foto de su, como corresponde, a quien tiene que oxigenarse. Es una época muy importante para entrenar. Y Paulino corrió el sábado a la noche, yo contaba que corrí el domingo temprano. Bien. Y vos corriste también. Yo corrí también el domingo tarde, a las 6 de la tarde. Paulino Después corrió antes de ir no me podía dormir después. a la noche de ML, ¿no? Con Juanita Viale, allí estuviste. Sí, bueno, había que oxigenar antes, ¿viste? Claro, muy claro. bien. ¿Cómo Pero te fue? ¿Bien? Bien, muy bien. La verdad. ¿Te sentiste cómodo? encantadora. Sí, por supuesto, absolutamente. Linda La verdad mesa, que agradezco la invitación, la pasamos muy bien, formidable. Con María Eugenia Vidal ahí que, bueno, se posiciona, realmente convoca muchísimo una figura que evidentemente está reposicionándose. Veremos cuál es el lugar que va a ocupar finalmente. Lentamente, ¿no? Sí, sí. Yo creo que está intentando generar todo lo que se genera para alguien que quiera aspirar a una candidatura mayúscula como es la presidencial, porque la verdad es que en la mesa lo que dejó traslucir es que finalmente, bueno, le interesa más la presidencial que cualquier otra cosa. Después verá, la sociedad ubica, ordena, los procesos son demasiado dinámicos, la respuesta del corto plazo de si va a ser candidata o no este año todavía no está dada, me da la impresión que está más cerca de la ciudad que de la provincia, aunque lo niegue. Veremos. Yo creo que para eso, de todas maneras, no tiene más de 30 días y son los 30 días, además, más calientes de la política argentina por delante, ¿no? Sí, totalmente. ¿Qué ves de la interna en el gobierno, de lo de Guzmán, de lo de Basualdo, también en la oposición? Cierta interna entre Patricia Bullrich y Larreta, miradas distintas. ¿Qué estás analizando y qué tenés hoy para contarle a la gente? Que la incertidumbre se apaga con autoridad, no autoritarismo, eficacia, ejemplaridad que conlleva la autoridad o a la autoridad y por sobre todas las cosas con certidumbre. Y todo eso es lo que falta. ¿Estás hablando de Alberto Fernández? ¿Que todo eso tiene que tener Alberto Fernández? Autoridad, certidumbre, plan. Sí, te lo pongo ampliado. Los gobernadores, los intendentes, los legisladores, porque acá me parece que las rebeldías están aquí y allá, y no es fruto de la toma de una decisión, son varias. Una sociedad que está aturdida, en muchos casos exhausta, y con menos oxígeno y reflejos y economía mucho más agotada. Dentro de un contexto que es el argentino, no el de otra nación ni país, con un tercio de los empleados informales, con la mitad de la economía en negro y con un salvoconducto permanente en búsqueda de un atajo sistemático en desmedro de la construcción de mediano y largo plazo, que es lo que básicamente explica los países que han tenido cierto desarrollo, no la Argentina, que ha tenido involución, no evolución. En fin, y que es la foto más dramática, la pobreza extrema, que ya se ha blanqueado, está en casi el 50% de la población, y este hecho de que 2 de cada 3 adolescentes sea pobre en la Argentina. Ahora, Paulino, esto que está pasando con Guzmán, ¿no? Me voy, no me voy, Basualdo sí, Basualdo no. ¿No va en detrimento de todo esto que estás comunicando? Sí, claro. Bueno, por eso digo, ¿no? Claro. A la certidumbre que uno requiere le emerge la incertidumbre. ¿Por qué sucede a la esto autoridad, en la Argentina? ¿Por qué sucede? ¿Por qué está pasando eso? Porque la política siempre es más importante que el tecnicismo. Es una gran pregunta, Mariana. Pues es que tiendo a pensar que nos sucede porque estamos en el estadio final de una desarticulación política grosera. Claro. Veremos qué emerge como novedad. Pero lo que hay hoy es una situación muy endeble. Con un presidente que nunca fue líder, que no fue un líder territorial, que no fue un líder convocante, que en todo caso su atributo era la idea de amalgamar lo diferente dentro del frente de todos. Claro. Y ponerse por encima de esas discusiones y comandarlas. Claro. Haciendo de buen sintetizador. Bueno, hoy no está logrando sintetizar, no está logrando amalgamar, ha quedado explícitamente rehén de una facción, la más relevante, la más importante, la de los votos, entiende Cristina Fernández de Kirchner, y no está pudiendo imponer su plan, más por sí que por los otros, también vale la pena decir. La impericia propia es la factura de los otros. Y el resultado, y ya te dejamos,
lo decía hoy Mariel Fornoni, es que la mayor cantidad de los argentinos están preocupados por la economía, bastante lejos, después viene preocupados por el coronavirus. Fíjate la incertidumbre en esa materia que tiene que ver con la vida cotidiana. Te dejamos para hacer un gran programa, seguramente. Es cierto, igual las encuestas son tan volátiles como casi el calendario argentino, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. El martes, pero son indicadores, ¿sabes? A veces, sobre todo cuando se hacen de manera cualitativa, sobre tendencias posibles, en este caso, ¿cuál es la preocupación de los argentinos en general? Por supuesto, de todas maneras, son muestras. Con el mayor de los respetos, se le quemaron todos los papeles a los encuestadores. Ah, por supuesto. Y esas ideas de mostrar, y esas ideas de mostrar microclima, dime quién le pagas, dime qué dicen. Por supuesto, claro. Con el mayor de los respetos, pero... Pero ¿no te parece, Paulino, que siempre la economía es finalmente lo que más inquieta? Bueno, vaya novedad. Claro. ¿Cuándo se votó distinto? ¿Cuándo la inseguridad sacó un gobernador o un presidente? Totalmente. ¿Cuándo el desempleo fue una preocupación perturbadora? ¿Cuándo la pobreza terminó resultando un determinante electoral? ¿Cuándo la educación, incluso, si se quiere? Y menos la corrupción, que parece no estar dentro de ese escenario de la preocupación mayoritaria. Suponiendo que hubiera gente que pudiera tirar la primera piedra en un país como la Argentina. ¿Las hay? Sí, los hay. Quizás no son tan visibles o quizás no están tan expuestos. Sí, pero los hay. Muchos. Los hay. Tal vez son la mayoría. Tal vez no son lo de las noticias, ¿no? Tal vez sí. Buen programa. Chao, Paulino. Disfruten, pásenlo bien. Gracias. Igualmente, gracias.